¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, un poquito cansado, Un poco pero bien. cansado. Sí, sí, sí. ¿Cómo va tu semana? Bien, bien, interesante. Esta semana tuvimos, bueno, en la universidad súper bien porque hemos tenido buenas entregas. En los básicos, donde todavía he estado, también está súper interesante. Creo que estamos logrando cosas distintas, un poco recuperando algunas cosas viejas, que es lo que me gusta. Y el equipo es increíble, ¿no? De hecho, sí hay dos profesores que ahora tienen sus propios talleres, pero que habría sido, que sí los extraño porque son, aparte de ser amigos con personas con las que yo compartí un montón, tú los conoces, han sido profesores suyos también. Claro. ¿Se han separado, me dices? ¿Cómo en...? Sí, lo que pasa es que ha habido un incremento en la cantidad de alumnos de la Universidad de Lima que es increíble. Ujú. Ahora es facultad de arquitectura en la universidad. Y claro, esto lleva a que hayan más talleres de arquitectura en los primeros niveles, ¿no? Entonces, los profesores con los que yo había siempre trabajado, que son José Palacios y Eddie, que es han abierto talleres básicos aparte, justamente para captar a estos nuevos chicos que están ingresando. Y nada, de hecho se les extraña un montón porque en verdad como que había una dinámica de los tres y estar haciendo una serie de juegos con los chicos, entonces eso también activaba un montón la vida del básico. Y ahora hay un nuevo equipo que está Trome también, y también estamos haciendo cosas interesantes, ¿no? Ahí está una exalumna también que es una serie de exalumnos ahí, y Kiara, que siempre ha estado trabajando conmigo, ¿no? Y sí, o sea, yo me acuerdo, bueno, o sea, nosotros nos conocimos en básico, pues, ¿no? Claro, Cuando yo ingreso a la universidad así es. y eran 5 personas a cargo del taller. Claro, creo que Pues, estábamos yo, Eddie, estaba Chiqui, bueno, José Carmen, estaba Vanessa, él, si no me equivoco, Vane. y no me acuerdo si había Inés. alguien más. Inés, claro, Inés. eso ha sido hace 5 años, 6 años atrás más o menos. Más o menos, sí. Claro, ahí estamos, años muy interesantes, súper súper interesantes los trabajos que hacíamos también en esa época, ¿no? Ahora han cambiado algunas cosas, pero seguimos más o menos con la misma esencia, ¿no? Ahora la dinámica entre nosotros es también esa dinámica más jovial, más de juego, entusiasmarlos un poquito, enamorarlos de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, sí sería bueno, aprovechando que ya pues estamos fuera de la Hmm. universidad, me gustaría... Hay algunas cosas que nunca terminé de resolver en mi cabeza en el sentido de ciertos, No soy psicólogo, por si ciertas acaso, ¿eh? actividades, ¿no? Me refería a, por ejemplo, ¿no? Bueno, en básico, Ya, en primer lugar mencionar que de hecho es un momento de mi vida que le guardo mucho cariño, ajá. sobre todo al momento, al espacio y también a las personas que estuvieron guiándonos, apoyándonos Ajá. y nos estaban introduciendo al mundo de la arquitectura. Pues porque yo entré, a ver, no tengo familiares arquitectos. Ujú. Yo lo poco que sabía de la arquitectura era que había que diseñar espacios y con eso estaba contento, Ujú. ¿sabes? O sea, Ujú. la relación y todo, Ujú. o sea, eso es lo que yo sabía. Ujú. No sabía más allá y decidí entrar, pues, ¿no? Ujú. Entonces llega esta etapa de básico y vas al aula y no conoces a nadie. Entonces, Ujú. las primeras personas que conocen son tu grupo de amigos, que en ese Ujú. momento es un grupo y luego se divide por ciertas razones. Ujú. Y luego están, pues, las personas que te acompañan y te dan los docentes, pues, ¿no? Entonces, ahí está Ujú. Juancho, clarísimo, me acuerdo, ¿no? José. Por si acaso, para todos los que están escuchando, mi nombre es Juan Luis. Juan Luis, sí, sí. Ah, perdón, sí, sí, sí. Claro, También comentar que estamos iniciando de esta manera muy dinámica y claro, no iniciar con la típica introducción de que, hola, ¿qué tal? claro. ¿No? Entonces, es Juan Luis Valareso, de hecho. O sea, me dicen Juancho. En verdad fue gracioso como de repente, por muchos años, yo siempre fui Juan Luis y de repente alguien, creo que fue Quique, Bonilla, que escuchó un día que me dijeron Juancho Ajá. y quedó con Juancho y de repente todo el mundo Juancho, Juancho, Juancho y quedó. Hace muchos años porque trabajé para él Ajá. un tiempo, ¿no? Una maravillosa experiencia laboral, ¿no? Cuando todavía no era decano. Ah, ok. Sí. Pero también dejar en claro que de alguna manera ese primer día también, Hmm. cuando se presentaron, tú te presentaste y dijiste, ¿qué tal? Soy Juan Luis Valareso, Ujú. pero me pueden llamar Juancho, ¿sabes? Creo que no sé si fui yo o alguno de los profesores que dijo, bueno, en verdad pueden decirle Juancho, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya me quitaron el nombre, pero sí, claro, sí. Entonces ahora sí, o sea, muchas veces en la universidad ya de broma, a veces ven en la lista de profesores dicen Juan Luis y no saben quién es, ¿no? Entonces, terminó siendo Juancho, ¿no? Ya personaje, pues uno se convierte
en esa etiqueta, ¿no? Sin querer, ¿no? Pero sí, no me molesta en absoluto. Además, creo que ya hasta los chicos les da cierta capacidad de relación. Entonces, Cercanía, sobre todo, cercanía, ¿no? exacto. Confianza. Así es, así es. De no Porque- tenerle miedo a alguien que finalmente te está acompañando. O sea, y tú mencionaste algo importante. Cuando llegan los chicos a la universidad, especialmente los primeros días, tú ves la cara de susto que tienen, ¿no? Porque es un cambio súper fuerte de colegio a un sistema totalmente distinto, bueno, es el sistema de los talleres, no el tema casi escolar donde el profesor habla y te dice qué es lo que tú tienes que hacer para la siguiente tarea o te cuenta una historia y tú tienes que aprenderla, fechas, etc. Acá prácticamente el que hace la clase eres tú. Y los profesores van dando vueltas y van tratando de llevar el encargo hacia un objetivo mucho más claro. Entonces tú compartes un montón, pero la cara de susto de los chicos es alucinante. Entonces creo que también es importante soltarlos un poquito, que sientan confianza y que no te tengan miedo, ¿no? Porque yo creo que lo más importante en estos básicos, y creo que tú lo has vivido, uh-huh. es que los alumnos no sientan fricción o miedo para preguntarle cosas a los profesores. Yo creo que ha pasado algo estos últimos años donde los alumnos tienen mucho miedo de preguntar, pero no por miedo necesariamente al profesor o a quien está ahí, sino miedo a que otras personas lo juzguen por las preguntas que hacen, ¿no? Justamente hace un par de días un chico me preguntó si podía hacer una pregunta tonta y mi respuesta fue que no hay ninguna pregunta tonta que pueda hacer, porque no existen las preguntas tontas, porque recién está empezando. Claro. Y no tiene que saber todas las cosas de arquitectura, es primer ciclo, segundo ciclo, ¿no? Entonces, todas las preguntas se solventan ahí, ¿no? Y no hay pregunta tonta. Es más, si hay un momento de hacer preguntas, es justamente en esos 2 primeros años, ¿no? Entonces creo que es importante. De exploración, sobre todo. Pero ahora, sí, eso que tú mencionas de que los chicos tienen miedo, yo creo que también se ve un tema de estructura académica, ¿no? Porque en el cole te enseñan que si fallas estás mal y casi siempre tienes que atinarle a lo bueno. Entonces luego eso te genera un temor de que si fallo estoy mal, si fallo, nunca quieres fallar, pero en verdad ese fallo o fracaso, como le quieren llamar, es una herramienta de aprendizaje. O sea, mientras más te golpees, más te equivoques, más herramientas vas a tener luego. Sí, o sea, yo creo que sí hay un factor importante que también se está quitando en las escuelas, que es el factor resiliencia, ¿no? O sea, yo también, no solamente es aprender, sino también aguantar, ¿no? También. Aguantar, o sea, si te fastidian, aguanta, ¿no? Y sabes que eso, si algo no te gustó, lo superas, ¿no? Entonces yo creo que estamos protegiendo mucho a algunos chicos y al final llegan con mucho miedo, mucho más miedo del que deberían tener, porque nunca han sido expuestos a algo que los enfrente, no solamente a los profesores, a sus compañeros, a la frustración, sino a ellos mismos, ¿no? Entonces, porque creo que ahí es algo que es necesario en la universidad, ¿no? Exponerlos una vez escuché a un escritor que hablaba que lo más importante de la universidad es sentir siempre que tus ideas están en riesgo, ¿no? Y porque esas ideas deben ser combatidas, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y compartirlas también, porque ahí es donde se hace ese intercambio, ¿no? Justamente tú me estabas hablando algo de temas de comunicación y expresión y también de ideas, ¿no? Esta idea de encontrar conocimiento, y justamente en ese intercambio que se da es importante, ¿no? Creo que la universidad sirve para eso, para crear ideas nuevas dentro de las ideas que uno ya viene trayendo, ¿no? Va también por el hecho de... Tratando sobre prejuicios, perdona que... Claro. Sí. Va también más o menos por el tema de complementar. Lo que también te estaba comentando un poco, que sí. La mayoría de, si lo queremos llamar empresas, organizaciones o investigaciones, siempre necesitan acogerse a distintas disciplinas, si es que así lo queremos llamar, o ciencias, y mientras más acceso tengas a esa información y más mezcla, más intercambio, entonces surgen nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas herramientas. Sí. Y esa es la razón de mi podcast, ¿no? Muy aparte de que me encanta conversar, dialogar, yo siento que cuando conversaba con alguien, siempre aprendía. Así esa persona me insulte, por algo me estaba insultando, ¿sabes? Había una razón en ese insulto que para mí era aprendizaje. Claro. Entonces, una vez que ya estoy aquí y estoy contento conmigo de hablar con alguien más, quiero compartirlo. Y de hecho, este inicio que hemos dado de un poco de
de hablar sobre la universidad y la arquitectura, cómo es, o sea, si es que en algún momento algún alumno o alumna nueva está entrando a la universidad, le puede servir un montón, por ejemplo, ¿no? Yo creo que justamente ese enfrentamiento de ideas, que es muy difícil a veces para los chicos en primeros ciclos, porque vienen con unas ideas medio preconcebidas, te genera cuero, ¿no? Y este cuero hace que tú también, cuando salgas de la universidad, que es, especialmente en arquitectura, es sumamente difícil. Y es una carrera que Es te dura. enfrenta a ti mismo, te enfrenta hacia el mundo, te enfrenta hacia un... O sea, no digo que las demás carreras no lo sean, ¿no? Para nada, pero tiene otras dinámicas en la sociedad y en lo social y en el mundo laboral que son muy, muy particulares. Tal vez es mucho más tenaz, si es que así lo queremos decir, es más directo, es más... porque claro, como ¿En qué te comento, sentido? a ver, y me refiero, cuando la primera vez que yo llevé un proyecto a la universidad, que era Ajá. mi maqueta, que en Ajá. ese momento pues no es un edificio, sino es un volumen, ¿no? Con Claro. espacios vacíos, abiertos, lo que aprendíamos, ¿no? Claro, Vacío, abierto, iluminado, luz difusa y todo eso. Claro. Y llevas de alguna manera un esquema de un plano, si es que aquí si es que así lo queremos llamar. La primera vez que tú vas y empiezan a agarrar un lapicero, plumón, lo que quieras hacer, y te dicen, este espacio, así sobre tu plano, Claro. que te amaneciste, y luego en tu volumen dicen, esto no va acá, plum. Claro. Mira, Entonces, ¿sabes qué? Yo sí, hablando de eso, sí, hay un... Primero, que hay una serie de choques que salen los alumnos, ¿no? Primero con sus ideas sobre lo que es la carrera, ¿no? La primera es que ellos creen que lo que ven en la calle, lo que ven al frente es lo que van a hacer, ¿no? Nunca ven la imagen por fuera de lo que es arquitectura, ¿no? Las fachadas, el volumen, las alturas, o sea, toda la parte prácticamente pictográfica de la arquitectura. Y luego cuando llegamos a primer nivel, empezamos a ver este tema del espacio, ¿no? Y entran en un primer choque, ¿no? Donde ellos entran pensando que van a hacer casas del día uno y eso es mentira. Tienen que empezar a gatear primero. Entonces nos exponemos a un tema que se llama relaciones espaciales, ¿no? Ya sabes, espacio por continuidad, intersección o nexo, y después tiene espacio interior a otro y un espacio que se llama espacio de transición, ¿no? Son prácticamente los 4 básicos, hay mucho más, sí. pero con esos podemos ir trabajando, espacio abierto, espacio cerrado, cosas que ya los chicos de arquitectura entienden un poquito más, y si no lo entienden, vuelvan a primer ciclo. Pero y claro, trabajamos en función de estos volúmenes, que son más que nada una especie de juegos de Jenga, de llenos y vacíos, también un tema de tramas, retículas, y también otros componentes que tienen que ver con la arquitectura, que son la luz, la textura, la proporción, escala y dirección, entre otras cosas más, ¿no? Entonces ya se dan cuenta que hay otros factores mucho más que tienen que ver con la composición arquitectónica, ¿no? Composición espacial, formal, arquitectónica, ¿no? Entonces ahí viene todo el tema que es interesante. Justamente en el taller, y creo que tú dijiste una palabra hace un rato, que se exponen, ¿no? Entonces la metodología que estamos tratando es justamente esa de exposición, exponiendo a los chicos a temas que nunca han visto de arquitectura también, ¿no? Porque también uno lo que ve afuera en la ciudad no es necesariamente la mejor arquitectura o una arquitectura estándar, y luego los ponemos un poquito a estos arquitectos, un poquito de qué trata la arquitectura en general. Los hacemos explorar mucho en términos de forma y espacio, y finalmente ya vemos temas que tienen que ver con espacio y estructura y función y otras cosas que tienen que ver con el tema de arquitectura un poquito más dura, ¿no? Yo creo que en esos primeros ciclos, más, bueno, para mí personalmente, porque cada uno tiene su proceso y etcétera, lo que más me llevó era lo que tú decías de el resistir, ¿no? El continuar. Perseverancia, sobre todo, es que como te dicen, no vas a poder, tal vez no. Otras personas te dicen, oye, estás sufriendo, ¿no te quieres cambiar de carrera? O sea, te veo amanecerte. Oye, oye, tu amigo que estudia, no sé, negocios, está saliendo a las fiestas los fines de semana y tú no puedes salir. Entonces no hay esa capacidad de comprensión de que no puedo, ¿entiendes? Sí. Y entonces, al menos yo, personalmente, fue un tema de terquedad de sí puedo, y prácticamente por eso acabé la carrera. Yo creo que no es terquedad, es perseverancia. Hay una gran diferencia entre una terquedad y perseverancia, porque sí hay... Mira, lo que pasa es que yo tengo una historia muy personal en la que yo entré a la universidad en el 97 y entré a un básico con un profesor específico, no voy a decir su nombre, obviamente.
obviamente yo tenía todas las... Era otra época también, los arquitectos que enseñaban eran muy distintos, su aproximación con respecto a la docencia era muy distinto, muchos no habían tenido un bagaje educativo, pedagógico, ¿no? Y de trato con alumnos, especialmente con chicos, ¿no? Que vienen de un colegio, que son probablemente inmaduros todavía, que todavía están en un proceso de cambio y que el choque de colegio a universidad en términos de sistema, también de apertura a la universidad, cuando ¿te acuerdas cuando entraste al primer ciclo? Se te abre un mundo distinto, ¿no? Sí. Tienes social, se te abren fiestas, te expones a muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con lo académico, entonces estás muy disperso. Entonces, yo creo que por ese lado, a mí me afectó, pero mis profesores tampoco supieron cómo abordarlo. Es más, antes de terminar el primer ciclo, esta madurez probablemente me iba a hacer las cosas un poco extrañas, no sabía qué hacer, no me dan las cosas muy claras tampoco. Y yo me acuerdo haber estado fuera de la clase y el profesor se me acercó y me dijo que en verdad, que era la tercera semana, cuarta semana de estar en la universidad. Yeah. Y me dijo que en verdad que me vaya a estudiar otra cosa porque en verdad no servía para esto. O sea, él ya había decidido eso. Entonces el eco que genera en un chico de 17 años, no había cumplido 18. Es fuerte. Es súper fuerte. Y te puedo decir que me afectó hasta mucho después. ¿Eh? No me he dado cuenta de que el eco que nosotros tenemos sobre los alumnos. Y creo que por eso también tiene que ver con ese tema de perseverancia, porque fue una cosa que me pasó a mí. Me fui, le hice caso, y me fui a publicidad. Estuve 1 año y pico en publicidad, en la misma universidad. Y después, al ver a mis amigos hacer estas cosas increíbles, bueno, lo que yo pensaba que era increíble, con maquetas y hacer planos, y era una cosa que me picaba mucho, porque me gusta mucho dibujar, pintar y hacer estas cosas manuales. Decidí regresar casi 2 años después y lo hice. Regresé, volví a hacer todos los cursos de primer ciclo, tal cual, dibujo 1, dibujo 2, estaba con taller 1, taller 2, y tuve la suerte de tener un muy buen profesor, distinto, un poco más estricto con respecto a la metodología, pero a mí me cayó perfecto, ¿no? Que es algo que he tratado de emular yo también en la universidad. Y yo agradezco hasta el día de hoy haber tenido este profesor, ¿no? Que tengo la suerte de trabajar ahora con él en la universidad, y es alucinante, ¿no? Súper profesor, aparte sí lo considero un buen mentor. Pero sí, yo estuve en publicidad una cantidad de años, y trabajé en publicidad también. Por eso que también llevaba cursos en la universidad que tenían que ver con temas digitales, temas que tienen que ver con comunicación. Enseñé también en la universidad con Augusto Tamayo para temas de cine, arquitectura y otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, hay como un bagaje. O sea, si no hubiera sido por este profesor, no hubiera tenido estas otras oportunidades también. Así que, sí, pero sí me afectó. Y años después, durante esta regresada a arquitectura, yo nunca me consideraba bueno. Y me acuerdo que este profesor con el que yo vuelvo a entrar, nuevo, o sea, no el anterior, yo voy medio con miedo a la primera entrega fuerte de un planteamiento de arquitectura en primer ciclo, ¿no? Y me dijo, tan solo me dijo, no está nada mal. Y para mí ese momento fue como que, o sea, me hizo sentir un pequeño atisbo de seguridad, porque hasta ese momento no sabía si había hecho lo correcto, ¿no? Entonces eso fue. Y ahí perseverar y seguir. No era una necedad, no creo que era necedad, yo creo que era, esto me gusta, esto quiero hacer, esto me interesa más que la otra carrera, porque la otra carrera mía excelente, tenía unas notas, pero la gente no, 19, 20, no, brutalidad, ya estaba trabajando en comerciales, ya tenía trabajo seguro. O sea, creo que ahí también la exposición al miedo era también algo importante, ¿no? El otro pues, me decía muy fácil, creo. Y hasta el día de hoy, de vez en cuando, no te voy a mentir, me viene a pensar, habría sido bueno seguir con esto, pero bueno. Pero sí. Pero es una anécdota, ¿no? Entonces sí, yo creo que a mí me afectó mucho y es algo que no quiero repetir. No sé si lo he hecho, y si lo he hecho, o sea, no me he dado cuenta, pero he tratado de no cometer ese tema, cometer ese error que cometió ese profesor conmigo, ¿no? Porque me fue a buscar a mí, ¿no? Bueno, en verdad, o sea, finalmente si es que en algún momento lo hiciste, o sea, somos humanos, ¿no? Sí, claro, o sea, no, puede ser que todo el mundo tiene mal día, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que ya
tú reaccionas de una manera, puede ser broma, puede ser fastidiado, etc. Pero claro, hay una diferencia que te vayan a buscar, a decirte específicamente, oye, escúchame, tú andas a estudiar medicina, a estudiar derecho o algo, otra cosa, porque tú no sirves a la tercera semana de haber empezado clases. O sea, no, él ya había decidido, ¿no? Claro. Entonces, muchos años después me encontré con él, muy simpático, creo que no se acuerda de mí, nunca se lo he dicho tampoco, ¿no? En otra universidad, ¿no? Pero bueno, anécdotas. Solo se saludaron, nada más. Sí, sí, cordialmente, pero creo que no me reconoció también. O sea, que también es bueno, ¿no? Dejar estas cosas un poquito más en el plano del recuerdo. Claro, sí, o sea, son anécdotas de aprendizaje. Aprendizajes, así es. Y mientras más lo dejes ir, yo creo que es mejor. Pero mira, o sea, creo que me dio una buena... ¿Lección? Sí, una buena lección y un gran objetivo también. Uh-huh. Porque cuando estoy en los básicos y veo a los chicos un poco asustados, son ellos donde más me acerco. Y trato de ser mucho más, porque yo tenía mucho miedo también ese profesor. Entonces, en ese momento, ahora trato de ser un poco más cercano, ¿no? Y entonces se hace esta persona, es un poquito más gracioso, un poquito más de hacer bromas y sentir que ellos tienen cierta afinidad. Entonces, que es cercanía, ¿no? Obviamente las cosas cambian cuando estás en verticales y las cosas un poquito más serias, pero en los básicos creo que es importante para la transición de los chicos tener a un profesor que aparentemente no lo hace ver tan serio y te baja un poquito la ansiedad, que creo que es una cosa que pasa en todos los chicos al principio. O sea, te baja la ansiedad y además que el proceso de diseño o de creación en general, no solo de arquitectura, sino de creación, necesita una constante retroalimentación, ¿no? Una constante, oye, es que a veces si tú haces todo solo es como que te encierras en tu mundo y en tu vida, esto es lo que yo quiero hacer, así tiene que ser, ¿no? O sea, si no tiene que ser. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si es que de pronto tú llegas y el profe o la profe te asusta, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Entiendes? Entonces, mientras más tengas ese intercambio, ¿no? Así, es enfrentar tus propias ideas, empezar tu propio desconocimiento. Sí me ha pasado alumnos difíciles que a veces tratan de... No sé si es un tema de colegio, no sé si es un tema de familia, no sé. Tratan de argumentar ciertas cosas que no tienen lógica, ¿no? Uh-huh. Y por más que tú les digas, oye, escúchame... ellos ya son tercos, pues. ¿Ah? Ellos ya son tercos. Sí, eso es más terquedad. Entonces, escúchame, esto no funciona porque... Escucha, aparte de ser un tema normativo, no te va a servir, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando ya de ciclos mayores, ¿no? No en básicos no vemos temas tan específicamente normativos. Pero sí, eso ya es otro tema, ¿no? O sea, también los mismos alumnos tienen que entender que no tienen que argumentar todo y tampoco es una defensa constante, ¿no? A veces hay que, ok, mira, tú tienes un poco más de experiencia, yo acepto esta experiencia y veo cómo la interpreto y después la aprovecho y hago un proyecto con esto, ¿no? Entonces, yo creo que es ese intercambio, ¿no? O sea, no es que yo te dicte una manera de hacer las cosas, y creo que eso pasa mucho en arquitectura. El profesor no te dice algo y tú tienes que hacerlo al pie de la letra. Uh-huh. Eso sería un gran error. Tú tienes que tomar esta información, interpretar esa información y transformarla, y creo que esa palabra es importante, transformarla en temas espaciales, arquitectónicos, que tienen que ver con espacio, forma y geometría, ¿no? Y obviamente un factor importantísimo que es el uso, que es lo que determina justamente ese espacio, uso y geometría, ¿no? Entonces, la parte creo que me encanta de la arquitectura, ¿no? Cómo interpretas estas cosas y las conviertes en espacio, ¿no? Una buena narrativa se convierte en una buena situación. ¿Cómo las conviertes? Y sobre todo, a ver, a mí me pasaba algo en la U que, bueno, a veces o sea, los arquitectos, las arquitectas te dicen, oye, pero tu proyecto podría ir por acá, uh-huh. O podría ir por acá, uh-huh. O podría ir por acá. O sea, hay 10 soluciones. Es más, te puedo decir que es que hay una multiplicidad de soluciones, pero el que da la solución es solamente una persona. Sí. Es la persona y el por qué lo estás haciendo. Así es, tú tienes que hacer el filtro de toda esta información y convertir eso en un solo proyecto. O sea, traducirlo para lo que tú necesitas, pues. ¿Sí? Pero claro, el objetivo que tú estás buscando con el proyecto, uh-huh. ¿no? O sea, y resolver una serie de problemáticas en el mismo proyecto. Lo que no a veces no entienden los chicos es que cuando ellos resuelven un problema, automáticamente aparecen 10 más. Sí. Sí. Entonces, y ahí viene tu maña y tu Ajá. expertise y también. Entonces, ahí a veces yo siempre les digo a los chicos que por defecto,
por defecto, un proyecto se va a complejizar. Es una cosa que de todas maneras se va a dar. Entonces a veces, y esto no, particularmente yo, y hablo por mí, y hablo, que creo que me ha funcionado, empezar siempre por un elemento simple. Por lo simple, y luego poco a poco esto, de todas maneras, por temas que tengan con espacio, constructivos, de seguridad, o sea, temas ya técnicos, se va a complejizar. Y tu proyecto va a quedar mucho mejor, porque es mucho más claro también. Porque si es un elemento sencillo, la mayor cantidad de gente lo va a entender. Pero si es una cosa compleja, con formas raras, que no tienen sentido, con geometrías que no se leen, es un gran problema, ¿no? Y creo que, volviendo otra vez un poquito al básico, creo que estamos abordando este tema, no solamente yo, sino también otros profesores en la Universidad de Lima, que tienen que recuperar un poco temas de composición, ¿no? Composición arquitectónica. Yo creo que sí. La forma y también que el vacío es parte de la composición, ¿no? Yo creo que sí es necesario, ¿no? O sea, si bien la universidad es la academia y ves el concepto, creo que sí es importante ver mucho la parte de diseño, que de alguna manera a veces queda casi para el final, ¿no? Y bueno, al menos ahora que ya salí y estoy chambeando, me doy cuenta que mientras más dibujes mejor, ¿no? Mientras más dibujes, mientras más Y sobre los problemas, me di cuenta que, claro, o sea, van a aparecer muchos, pero necesitas iniciar por uno, que si no lo solucionas, claro, los otros ni a bala, ¿sabes? O sea, sí, uno por uno. Claro, si tú no entiendes lo que estás haciendo, y yo creo que también el dibujo va por ahí, es por eso importante dibujar. No necesariamente, no tienes que dibujar bien, pero tienes que dibujar algo que te sirva a ti para recordar alguna idea tuya. O sea, hay dos formas de utilizar el dibujo. Una, comunicación contigo mismo, porque las ideas pasan de la cabeza a la mano y después al dibujo. Entonces tienes un recuerdo específico de algún detalle. Claro, porque si no hay 10 ideas en la cabeza... Así es. Y luego ese dibujo, un poquito más figurativo, para comunicárselo a otros, ¿no? En términos conceptuales, en términos gráficos, algo para comunicar. Una anécdota de ahorita, en la oficina, porque estoy un pie en la academia, un pie en la oficina, en el estudio. Tuvimos un proyecto con mi socio Sebas, Trome, por si acaso, tengo que... Saludos. Saludos a mi gran hermano. Le presentamos un proyecto un poco complejo, porque nosotros también pecamos, también hacemos estas cosas, porque también tenemos pretensiones, a ver qué tal. Que claro, para nosotros como arquitectos es sencillo, ¿ver? A veces perdemos perspectiva. Era un lote, un tema triangular, una cosa, y nos parecía interesante, con distintos niveles, etc. Cuando se lo presentamos a la clienta tuvo un poquito de, sí, pero no, que no se entiende. Entonces, y ahí las conversaciones con Sebas eran de cómo hacemos esto un poco más sencillo y cómo comunicar algo mejor. Y haciendo uso un poquito de nuestra expertise también en la docencia, porque eso es una especie de retroactivo entre la oficina. Sí, claro. Más retroactivo, ¿no? Esto es, sí, lo que aprendo en la oficina lo llevo a la academia me enseña a mí, y así estamos. Creo que es una filosofía que siempre mantenemos en el estudio, y conversamos mucho de estos temas con Sebas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto más simple? ¿Cómo nos ponemos el reto de hacer uno más simple sin que pierda la esencia de la idea, ¿no? Entonces, logramos hacer un juego mucho más sencillo y, por defecto también, más sencillo. Volvimos a lo simple, no a lo complejo. O sea, para que veas que eso también pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros también. Y a la cliente le encantó. Nosotros estábamos mucho más contentos esta vez con el proyecto porque nosotros también lo entendíamos. Nosotros ya podíamos proyectarnos una imagen en la cabeza de lo que queríamos y también hacer la línea de trabajo mucho más clara, ¿no? Entonces yo creo que es una buena herramienta, no solamente para la academia, sino también, no solamente para ti también, sino también para cuando tú estés afuera, poder comunicar una idea en términos de forma, en términos de geometría, en un espacio y obviamente en forma de uso. Porque esto, cuando tú le explicas eso a un cliente, tienes que contarle el paseo completo. Sí. O sea, de dónde viene cada cosa, porque si hay algo que no comprende, te lo va a juzgar y te va a fastidiar hasta el último día. Y si algo no le gusta, a pesar que sea una barra de ceviches, te va a tener detrás de eso todo el proceso del proyecto. Así es. A veces lo sencillo también es, ¿cómo lo puedo decir más claro? Pero si hablamos de geometría, por ejemplo, ¿no? Si la forma, hablemos de la forma. Si son dos cubos que se están intersectando y esa imagen clara a veces comunica más, ¿no? Sí. Es mucho más fuerte, más visual, más limpio también. Sí, pero tienes que tener también una idea o un bagaje visual, un bagaje que tenga que ver con referencias reales para entenderlo. Porque si tú tienes simplemente esta imagen que es, obviamente esto es un tema de intersección de espacios, lo sabemos.
si se lo doy ahorita a mucha gente que está viendo que no es arquitecta, es de ¿Qué es eso? Un corazón raro, un corazón roto. Pero estamos hablando de espacios de un proyecto de arquitectura, ¿no? Claro. Entonces, y justamente si tú ves un poco la página del básico, ahora vas a ver proyectos que tienen estas cosas. Entonces, cuando tú ves el volumen de esta, ahí está, ya veo la referencia. Pero si no la entiendes o si no ves un proyecto real o un proyecto, digamos, físico, realmente una persona no lo entiende más. Y eso es un poquito también el carácter del reto también de enseñar básicos, ¿no? Cómo les explicamos a estos chicos temas complejos de una manera muy sencilla y cómo les damos un encargo que es complejo de por sí, pero que les permita a ellos crear un proyecto. Explorar, exactamente. Explorar un tema complejo que tiene que ver con arquitectura y vayan adquiriendo conocimientos con respecto a eso, ¿no? Y eso es lo que creo que a mí me encanta eso de los básicos, probablemente por justamente esa historia que te conté, ¿no? Creo que a mí en ese momento no se me dio la oportunidad y después se me dio la oportunidad de entenderlo, ¿no? Y fue gracias a este otro profesor que yo pude entender esos temas de relaciones espaciales. Y me dio a mí prácticamente la llave para entender el espacio. Desde adentro hacia afuera. Esto vas a hacer, fue como un poema, ¿no? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia adentro, ¿no? Es una cosa casi religiosa para mí. Y ahora que ya estamos aquí en un momento muy abierto, bueno, yo entiendo que los ejercicios de básico son un tema de exploración, un tema de resistencia, un tema de exponerte a la crítica. Sí, claro. Cuando entonces aprendes que la crítica es construcción. O sea, si tú no recibes eso, o sea, nadie te está pegando, nadie te está insultando, ¿entiendes? Sino que caray, o sea, tu proyecto puede mejorar mientras más críticas recibas. Sí, hay que hacer esa distinción, ¿no? Yo creo que es importante. Y creo que esa es la palabra que estaba buscando la vez pasada, ¿no? Distinción. Distinción entre entender que la crítica no es hacia ti, la crítica es hacia el proyecto. Entonces el proyecto... No es personal. Exactamente. Entonces, y creo que también es un tema de justamente este tema de colegio, ¿no? Sales del colegio, entras a la universidad y este golpe tan fuerte donde, ¿por qué me critican mi trabajo? ¿Por qué es tan duro con este proyecto? ¿No? ¿Por qué me está diciendo que esto está mal? ¿Por qué me arrancan las cosas de mi maqueta? Si tanto esfuerzo me ha costado. Sí. Entonces, ahí encuentras a los chicos que entran en una especie de conflicto interno en que no saben cómo controlar si es un tema personal, si es un tema... Pero algo que sí les decimos que no es personal. No, pues. Es un tema totalmente hacia el proyecto y si te sacan una cosa es porque... el profesor tiene probablemente el ojo un poco más afinado, más entrenado que el tuyo para ver temas espaciales. Probablemente a ti te gusta, pero es un tema muy subjetivo, es una cosa muy personal, más emotiva que objetiva. Porque yo creo, y esto otra vez lo digo por mí, yo creo que la arquitectura tiene que ser un poquito más objetiva para poder tener una vida práctica mucho más eficiente también, ¿no? Porque si haces cosas muy subjetivas, muy artísticas, y ahí también esa distinción entre el arte y la arquitectura. Es que es finalmente claro. algo que no se va a poder racionalizar, si es que así lo queremos Exacto. decir. O sea, no se va a poder construir. Porque para mí me puede gustar una cosa y a ti otra, pero una buena arquitectura creo que apela en términos generales y de maneras objetivas a la mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, pues. Algo que quería contar en este momento. No sé si tú te acuerdas Qué miedo. que en básico yo llevé... O sea, hay un ejercicio de hacer una máscara de animal. Sí. ¿Te acuerdas que llevé una que era la misma que la de Eddie? Claro, sí. Es que te cuento que a mí me pasó eso. De alguna manera me frustré, me crucé, no sabía hasta que... Entonces, bueno, busqué en internet y me descargué la máscara. Me acuerdo, era perfecta esa máscara. Nosotros, claro. Y eso lo que pasa también es que los alumnos también no se dan cuenta que los profesores ya tenemos o sea, hemos sido alumnos también. Sabemos todas las mañas. Y también nos damos cuenta del nivel en que ustedes se encuentran. Entonces, cuando vi un proyecto súper elaborado y perfectito con las detalles, como, qué raro, ¿no? Qué raro. Te llama la atención. El alumno no se da cuenta, pero nos damos cuenta nosotros, ¿no? Ahora, es muy difícil copiar en arquitectura, ¿no? Y ese tema de las máscaras era para un tema de pliegues, para ver temas de encuentros, etc. Ejercicio muy divertido. Yo me acuerdo que nos reíamos mucho con las máscaras que traíamos. Había unas que eran un desastre, pero... tenemos una foto, creo que todavía en el Facebook del taller básico. Taller de... Ahí sale en una serie... Creo que Estamos todos. Muchos de esos alumnos ahora son profesores. Están en la universidad. Sí. Creo que está David Suiva, que está Pachón.
No, Pachón todavía está Ellos son terminando, una sí. menor. Una menor, pero también Sí. la foto que está en el Facebook está ahí. Nada, y estoy súper orgulloso porque estos chicos, sí, incluyéndote a ti, están saliendo adelante y creo que... Y de una manera muy tranquila también. O sea, no están agobiando con cosas, están yendo paso por paso. También creo que los profesores también les han contado estas historias también. Entonces, que es importante. Para Sí. que aguanten. Para Sí, que aguantes. Claro. Yo me acuerdo clarísima la sensación de llegar al salón, bueno, al aula, y ver a Eddie con la máscara que yo había hecho. Yo me acuerdo que se te heló la sangre. Así, pss, Y claro. me dije, pucha, ya fui. Ya, sí. Y encima había dibujado. Bueno, al menos dibujé, ¿sabes? Al menos dibujé. Claro. Y llegué y fue muy gracioso. Sí. Bueno, te acabas de exponer de copia, pero bueno, creo que no te pusimos No me acuerdo, bueno, no era una nota, no era una grave, pero sí Fue me acuerdo. parte del Creo que te aprendizaje. dijimos, y tú nos decías, no lo he hecho. No, sí lo acepté, claro. Sí, lo aceptaste al primero, sí. Sí. Claro. Nico estaba ahí contigo, Claro, ¿no? Nico estaba ahí. Claro. Nico, por si acaso, es una chica súper arquitecta que trabaja en mi oficina. Así es. Una de las trabaja. mejores amigas de Pavel. Sí, Súper de hecho ella talentosa. me apoyó o sea, ella es Ah. quien ha diseñado el logo del podcast, el banner del podcast, o sea, la parte gráfica. Sí, es un talento. Las carátulas. Potencia, la Nico. Gráficamente no te la creas, hablando- Nico, ¿ah? Sí, gráficamente No, hablando, sí. de verdad. No, sí. no, fuera de eso, espacialmente también. Yo he tenido la suerte de tener a Nico creo que, en 3 ocasiones. Primero, segundo ciclo y también noveno. quinto. En quinto también la tuve, sí. Sí, pues, yo me acuerdo que sí, quinto me y contó. noveno. Y Y en así que séptimo, es ¿no? lo bonito también de Séptimo. la particularidad que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, tener más de un taller a veces, ¿no? Y a veces intercalo, ¿no? Y a veces yo puedo ver prácticamente la trayectoria de muchos alumnos, ¿no? El primer ciclo, luego los veo en 6 es como mi taller como continuo, y finalmente en 9 a veces, ¿no? Porque a veces voy de 9 y roto 3, ¿no? Pero también para no quedarme en un solo sitio. Y ver la trayectoria. La evolución. Sí, y ¿sabes qué? Algo que me encanta como docente Ujú. de ese proceso es que yo los veo, como te digo, el primer día recontra asustados, ¿no? Como un poco más niños, un poco más, Una cara de miedo. sí, un poco más conscientes del entorno, Ujú. ¿no? Ya no están en un lugar protegido, sino están en un lugar un poco más hostil. Ujú. Hostil en términos, entre comillas, ¿no? Ujú. Pero donde no conocen a nadie, no tienen amigos, están un poco callados, no saben cómo enfrentarse al profesor. Luego los veo en 6, ya con un poquito más de soltura, ya con unas capacidades arquitectónicas mucho más maduras, ¿no? Y luego cuando los veo en 9 es otra cosa, o sea, la forma de hablar, la forma de comunicar, o sea, tú notas esa madurez y Te sientes orgulloso, yo creo. sí, o sea, no por mí, sino por ellos. ellos, O sea, ok. porque creo que la facultad hace un súper buen trabajo con los chicos, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso de la casa de estudios a la que pertenezco, ¿no? Yo también. Sí. Porque, o sea, saludos a toda la Ulima. Espero que puedan ver el video. Claro. Pero sí estoy contento porque Sí. la cantidad de herramientas que Mm. recibes, Sí. cuando sales, luego te permite desenvolverte en lo que quieras, ¿sabes? Sí. O sea, en la oficina en la que estoy ahora, yo no estoy en el área de arquitectura, Ajá. sin embargo, estoy haciendo arquitectura. Claro. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Estoy acompañando al jefe de arquitectura, Ujú. junto con el jefe de finanzas, Claro. a hacer la evaluación de nuevos terrenos para nuevos proyectos. Pero de todas Entonces, maneras, el bagaje que tú tienes de arquitectura es importante. Claro. Porque si bien estás un poquito adyacente a la producción directa de arquitectura, ujú, estás supervisando todo esto, estás aprendiendo a ver esas cosas sin tener... Si tú no hubieras tenido todo el conocimiento que has adquirido en la universidad, tú no podrías tener un ojo más clínico con respecto a lo que está sucediendo, un ojo Exacto. entrenado. Ya entiendes el espacio, entiendes la construcción, entiendes temas de materia, dirección, profesión a escala, relaciones espaciales, bueno, ya tú sabes esas cosas, ¿no? ujú. Lo que y yo creo que, y eso siempre me parece un acápite, regresando un poquito al anterior, y yo creo que cuando los chicos salen de primer ciclo y segundo ciclo, no se dan cuenta de la importancia de las cosas que aprenden en primer ciclo, porque piensan que todavía es jueguito, ¿no? Ujú. Y estas cosas de relaciones espaciales hasta el día de hoy las usan en la oficina, ¿no? Por Entonces, supuesto. en la producción de arquitectura. Y esas son las cosas que tú ves después, más adelante, ¿no? Entonces, Sí. cada ciclo cuenta. Ahora lo que estoy aprendiendo es bastante sobre la función del espacio. Es Claro. como... Me encanta, o sea, me encanta, ¿sabes? Como... La dinámica, las dinámicas espaciales con respecto a la cantidad de personas. ¿Te acuerdas que hacíamos eso en básicos, no? Sí. O sea,
¿Cómo iba a nosotros poníamos... funcionar? Sí, pero nosotros en básico lo poníamos como verbos, ¿no? Ujú. No es un baño, no es Claro. una cocina, es un espacio para algo, es un espacio para comer. Y ahí decimos, ¿cuántas personas comerían? Cuando 3 a 4 personas ya. ¿Cuánto? Un chiquito, mediano, grande, grandote, ¿no? Ajá. Y en tema de jerarquías, cuál era el más importante, el más chiquito, etc. Ujú. Entonces, los chicos van entendiendo eso. Y después cuando ya eres mucho mayor, te das cuenta que esas dinámicas tienen que ver también con el movimiento de las personas. Las cosas que se suceden en esos espacios. Un dormitorio no es solamente el lugar donde dormir, sino que otras dinámicas. Probablemente también un comedor no es solamente para comer, sino también otras dinámicas. A veces termina siendo un tema donde también ves televisión, estudias. Entonces eso transforma esos espacios, ¿no? La cocina ha terminado, antes que era un elemento separado, ahora es parte del área social de un proyecto de vivienda, ¿no? Ujú. Entonces, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que creo que tú estás notando. Y Sí, estás notando con la importancia de eso. sí. Y sobre todo la eficiencia del uso del espacio, pero sin quitarle la calidad al mismo. Claro. Y eso es algo particular de mi oficina, que bueno, por ahí va. Sí, Pero sí. también lo que quería comentar es que la cantidad de herramientas que me brindó la universidad Ujú. me permitió a mí abrirme en muchos campos sin miedo, porque al menos algo sabía que era lo suficiente para continuar aprendiendo. Claro, es el cuero. Ahora, claro, ahora que entré, por ejemplo, a ver la evaluación de terrenos, Ujú. a mí me preguntaron, oye, pero ¿has estudiado finanzas? Y yo dije, bueno, lo que aprendí en la universidad es, llevo cursos de gestión de proyectos, sé que hay un flujo económico, sé que hay una evaluación previa. Aparte llevas un curso de economía, creo que en primer ciclo, ¿no? Sí, ¿no? pero es una economía general. Es importante entender acerca de oferta y amplia. demanda, ¿no? Porque cuando, Sí. yo te digo, Ajá. es importantísimo en la oficina, nosotros tenemos ese tema, ¿no? Ajá. Siempre, si no entendemos eso, Claro, no puedes medir tu ingreso, ¿no? O Claro. sea, ¿qué hacemos con eso? Entonces, claro, o sea, yo dije, pero lo dije seguro, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Con esto que sé, yo puedo, le dije. O sea, acompáñame, Claro. indícame, dale, ¿entiendes? No, yo no tengo miedo. Claro. Entonces, ya pues, me dijo, ya pues. Pero lo que luego me comentaron es que, o sea, ¿cómo te puedo decir? Al mundo inmobiliario, netamente inmobiliario, me comentaron ya los mayores, Sí. que normalmente tú llegas por un tema del destino y ya has, Místico. ya has aprendido, ya has pasado por muchas etapas. Es muy raro que alguien tan joven quieras entrar al área inmobiliaria y con tanta energía y con tantas ganas de aprender. Y de Claro. alguna manera por eso me... Yo creo que hace falta lo que te comentaba la vez Ujú. pasada. Yo creo que yo voy a por mí, ¿ah? Ujú. Esto puede ser un poco controversial. Pero yo creo que se ha satanizado del mundo del arquitecto al mundo inmobiliario con una rabia y una cólera. Pero es culpa nuestra también. Porque no hay muchos arquitectos haciendo proyectos inmobiliarios. O sea, siempre son o abogados o administradores o inversionistas o personas que no tienen mucho que ver con arquitectura. Entonces se critica mucho esto que hacen, pero medio porque nosotros no nos hemos querido involucrar, ¿no? Y es algo más o menos que tú decías, ¿no? No es esta vida bohemia, no es esta vida bohemia de una manera muy, muy general, ¿no? No tan específica. Donde no podemos ser tampoco estos personajes vivos. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos entender cómo funciona el mundo e insertarnos un poquito más. Esta separación que hay de nosotros arquitectos y el mundo inmobiliario, creo que cada vez tiene que ser mucho más corta, ¿no? A mi parecer. Particularmente no quiero meterme con nadie. Por si Es acaso. una opinión. Es una opinión, claro. Porque yo creo que mejoraría muchísimo, ¿no? Porque hay una cosa que creo que es importante que tenemos los arquitectos, que es la ética en el espacio, ¿no? O sea, hay un tema ético en el espacio, hay un tema moral en el espacio, ¿no? Entonces, cosa que no es culpa tampoco del abogado que está haciendo la inversión. Él va a tratar de buscar el mayor valor económico sobre un tema que probablemente no comprende, ¿no? En términos espaciales. Entonces te va a decir, más chicos el espacio, que no sé cosa, estoy teniendo un baño que no una entras persona ni para- de 1,90 m no entra, pues. entra. Entonces, claro, pero y lo venden a un A un buen tema muy precio. caro, un buen precio, un precio totalmente especulativo en unos casos, ¿no? Entonces, también que ha generado pues una burbuja inmobiliaria que en cualquier momento revienta, ¿no? Y eso es real, ¿no? Los precios están sobresaturados. Entonces, pero fuera de eso, sí, los arquitectos sí van a ver más allá de la normativa, más allá de lo que te dice El mínimo mercado, que sí, te el piden. mínimo. Entonces, escúchame,
por un tema también de nosotros. O sea, nosotros vamos a buscar siempre ya, ¿cómo hacemos que este espacio sea mucho mejor, ¿no? Yo no puedo meter a una familia en 32 metros cuadrados, pues. Ya, balas. O sea, familia de 3. Y es una de las cosas que yo he visto, una cosa más loca, ¿no? No me acuerdo en qué distrito. No eran 32 metros cuadrados, fueron 45 más o menos. Una locura, ¿no? O sea, para una persona, pues bacán, pero Para más no. para 3, no, pues. Entonces, eso sí me parecía un poco loco. Y claro, y es porque nosotros, como arquitectos, no estamos metiéndonos más en ese aspecto. Entonces, deberíamos tener un poquito más de consideración con eso y realmente ser un poquito más, exponernos un poco más a ese mundo, ¿no? Y también explorarlo, creo que para tener una mejor resolución del proyecto, ¿no? Algo que yo valoro mucho de la oficina en la que estoy, que bueno, finalmente son coincidencias, ¿no? Es eso, que como digamos, al mando hay un arquitecto y al mando hay prácticamente una persona de finanzas y de organización financiera. Es posible hacerlo. Ese intercambio hace que la calidad del espacio sea buena. Sí, pues. Sin perder tu rentabilidad, si es que así lo quieres llamar. Porque hay diálogo entre ellos. Pues. Claro. Hay un diálogo de este personaje que es el arquitecto con el tema de finanzas. Claro, pues y la misma persona de finanzas también está muy preocupada por su producto y por las personas. Porque tiene que volverlo concreto, pues. Tiene que volver algo real. Entonces, porque también, o sea, y eso es un poquito también una cosa que en la que pecamos, nos encanta lo que hacemos. Nos encanta el producto que termina saliendo. Sí. Nos afanamos, nos emocionamos cuando vemos algo que nos impresiona con respecto a las cosas que podemos hacer. Digo, oye, esto nunca había pensado, pero me ha salido algo que me gusta. Yo lo contrasto con algo mío, en este caso en la oficina con SEAS. Y digo, oye, y me dice, oye, esto está interesante, ¿no? Entonces, eso es bonito. Pero a veces, eso que queda interesante termina siendo súper caro e imposible de construir, ¿no? Entonces, pues. Y ese es un choque también muchos alumnos y muchos chicos cuando salen a la universidad tienen, parte de la vida también, ¿no? Entonces digo, ya, ¿cómo construimos este proyecto? No podemos tener siempre pues este mundo infértil sin construir nada. Creo que el objetivo de cada arquitecto tendría que ser algo de construir. Y en algún momento tú ya tienes, creo yo, para poder entender qué sucede en un proceso de construir algo, vivir esa etapa y construir algo tuyo, ¿no? Creo que he tenido esa oportunidad en las oficinas en las que yo practiqué. Creo que lo tengo ahora. Justo estamos en una serie de proyectos. No construimos directamente, pero sí vamos ahora, chequeamos cada cosa y tenemos muchas conexiones con las personas que la construyen, pero tratamos de hacer los planos mucho más complejos para que sea entendible. En complejos, pero entendibles, ¿no? Para los ingenieros y para los constructores, ¿no? Algo que me gustaría preguntarte, Juancho, sabiendo que eres docente, sabiendo que has pasado y has vivido la etapa de como estudiante en la universidad y que, bueno, ahora te encargas de apoyar y compartir tu conocimiento con los alumnos, alumnas, me gustaría tocar un tema un poco sobre la estructura académica actual, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que normalmente a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar y tienes que tener tu título para ser alguien. Porque si no, no vas a poder ser exitoso o exitosa. Y para mí es un tema polémico, ¿no? Porque yo conozco, o sea, creo que cada persona tiene una manera distinta de ver el éxito. Finalmente, tú puedes hablar de éxito económico, puedes hablar de éxito de acuerdo a tus sentimientos, sea la felicidad, sea lo que sea. Entonces, no estoy seguro si necesariamente, como te comentaba, pues en el colegio te enseñan, no, tienes que saber el 1 por 1, el al cuadrado y todo esto. Y tienes que pasar el examen porque si no estás mal, ¿no? No puedes explorar nada más porque entonces cuando llegues a tu trabajo no vas a poder obedecer a tu jefe o a tu jefe, es decir, lo que quiere decir, porque si no te vas a morir de hambre. Entonces, también me refiero, está muy lejos el tema de la exploración creativa, creo yo. Ya no te dejan pensar, tu cuaderno tiene que ser con rojo y con azul. Y estamos hablando del tema de escuela, de colegio. Desde la escuela, me refiero, ¿no? Ya. Y, bueno, al menos en el colegio, te dicen, pues, ¿no? Tú tienes que tener tu cuaderno bien forrado y que tienes que ir vestido así, asá, tienes que tener un azul. Entonces, bueno, a ver. Yo creo que eso es una parte importante también. Es importante la disciplina, tal vez. Las formas. O sea, yo creo que si el colegio te dice algo, en el colegio es importante más o menos guardar cierta
ciertas normas, porque eso también te enseña muchas cosas que tienen que ver con la vida social, la vida civil. Entonces, creo que hasta cierto punto yo creo que es correcto. Está bien. Obviamente eso también se presta a que ciertos personajes o profesores puedan volverse un poco tiranos con algunas cosas. Y puede ser un poquito... Yo me acuerdo en el colegio haber tenido un profesor que era una profesora en secundaria, que era ya demasiado estricta, ¿no? Y si teníamos un pedazo de la camisa salida, pues nos mandaba a detención, nos quitaba un recreo, nos gritaba. Ya eso ya es ser extremista, ¿no? Pero sí es importante borrar las formas y creo que también hay un tema... estas cosas se dan o se dieron de cierta forma de una manera natural y han decantado de tal manera que tienen que funcionar hasta cierto aspecto así. Eso no significa que sean tan restrictivos como se han vuelto en algunos casos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que alguna permeabilidad es necesaria, pero también importante guardar cierta disciplina y cierta formalidad. En la universidad creo que ahí ya viene otro aspecto. Ahí sí es la oportunidad que tú tienes de enfrentar justamente todas estas ideas poco preconcebidas de este mundo más restrictivo y comenzar a exponerte. Creo que es sumamente importante para la madurez de una persona exponerse, enfrentarse a uno mismo, enfrentar sus propias ideas y realmente decir, mira, o sea, tal vez lo que yo creía estaba equivocado. Y a mí me pasa constantemente en la universidad. Este es mi año 19 enseñando. Imagínate, yo al comienzo como jefe de práctica, como siempre. He tenido la suerte, en verdad que la suerte, de enseñar con unos arquitectos alucinantes y aprender mucho de ellos, ¿no? Y también de compartir en mi grupo de promoción y de amigos y otras cosas. También estar con ahora arquitectos sumamente inteligentes, sumamente capaces, sumamente innovativos en su manera de pensar y también de obrar. Hablo, mi socio es uno de ellos, está Octavio Bundestruque, que es otro, que es un trome, o sea, aquí dando elogios a mis amigos, pero es que en verdad son unos capos. Y cuando estaba en la universidad tenía mucho eso, ¿no? Y hoy actualmente también estas ideas que yo puedo tener, las enfrento con otros profesores. A veces me siento con Chiqui o José Carmen, perdón, con Eddie, con Vani, entonces a veces conversamos y oye, escúchame, basta una pequeña conversación a veces en sala de profesores, un encuentro y cambia la manera de pensar que yo tengo sobre un tema específico. Poquito, y poco a poco esas pequeñas notas, esos pequeños intercambios, esas pequeñas conversaciones, o tan solo si tenemos que hacer un trabajo juntos en la clase. A veces, como te digo, en lo básico estábamos José, Eddie y yo, y estaba Kiara, estaba Van, estaba Inés, esos intercambios alimentan mucho eso. Y hacen que tu manera de pensar vaya cambiando y mutando constantemente, ¿no? O sea, y te hace muy humilde también, en algunos casos. Creo que eso es importante, ¿no? Así es. Mi mensaje mi consulta va porque de alguna manera sí siento preocupación en el sentido de que muchas veces los chicos, chicas que salen del colegio salen con ese miedo de, ya tengo que... porque si no me voy a morir, ¿sabes? O sea, sí. Y muchas veces entran a la universidad porque tengo que, y mis papás se van a molestar y voy a decepcionar a la familia. Entonces, llegan a la universidad, estudian algo que no les gusta y solo por eso. Entonces, terminan de estudiar y estudié lo que no me gustaba, sí, ¿no? es otra cosa, ¿no? No sé si tiene que ver con el tema restrictivo del colegio, pero tiene que ver más que nada con los miedos y ansiedades propios de la edad también. O sea, ustedes cuando salen del colegio están en una edad de muchos cambios, ¿no? Y perdóname. No hay problema. Y eso pues genera un montón de inseguridades, un montón de miedos, exponerse a un nuevo mundo también, no saben si esto es lo que quieren. Tal vez pensaban que era lo que querían y luego cambian. Me pasó a mí, o sea, claro. Pero ahí me lo dijo otro profesor, ¿no? Pero realmente pensé que era... Yo quería, y me gustaba realmente estar en publicidad. Y trabajé en una serie de comerciales, yo me acuerdo que eran de Pilsen, y estaba en preproducción, postproducción, me quedaba hasta tarde. Era de chiquillo, estábamos hablando de hace 1998, es una cosa que tú ni siquiera está en tu radar cronológico, espacio-temporal, para nada. Pero hubo una serie de comerciales que era
la titular y con esto de los 3 amigos, etcétera. Y yo trabajé en eso y me encantaba. Tuve la suerte también de estar con ciertos profesores ciertos publicistas que me invitaban a estar en las conversaciones para escuchar y aprender. Entonces, yo no sé qué iba con esto, pero... pero, o sea, es una edad súper compleja. Entonces, eso te lleva a dudas y pensar si es que tienes que hacer ese camino, el único camino que tienes que tomar. Pasa, ¿y qué te está pasando a ti? Ahorita, fuera de la universidad, estás encontrando un nuevo camino dentro de la arquitectura, pero es un nuevo camino, no directamente relacionado al diseño o a la construcción, sino a tal vez la gestión de proyectos de arquitectura. Entonces, imagínate eso, pero con la madurez de un chico Entonces, claro, sin la perseverancia, sin el cuero, y tampoco sin la seguridad de haber pasado un proceso universitario. Tú tienes mucho más seguridad porque ya pasaste ese proceso. En cambio, cuando uno está en el proceso no se da cuenta y no sabe cómo va a ser el outcome, o sea, la resolución del proyecto de vida que tienes, ¿no? Entonces, está bien este camino que estoy tomando, está bien este otro camino que está tomando. Y no solamente el profesor que te dice, que a mí me dijo esto, oye, vete a estudiar medicina, educación, no sé, pues, es la única presión que tienes, estar tus amigos, tus papás, entonces... ¿Estoy bien o no estoy bien? Yo me acuerdo pero sabes que es parte de la madurez, es parte de crecer, es parte también del proceso natural de todos nosotros de ingresar a esta sociedad. Y ¿sabes qué? Más que eso, encontrar una seguridad en uno mismo, que es muy difícil. Mira, yo sinceramente, recién he encontrado a mis 30, ¿no? Con respecto a la carrera, con respecto a la vida, con respecto a qué quería, ¿no? O sea, esas dudas se van disipando con el tiempo, ¿no? Y con la experiencia. Si no tienes esa experiencia... Entonces, claro, o sea, es normal, natural, y a todos los chicos que están con dudas, pues no se preocupen, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, porque el camino que tomen está bien. Claro. Y si se equivocan un par de veces, está bien. Ahora sí, tengan cuidado, es la plata de sus papás. Claro. ¿No? Sus papás se esfuerzan muchísimo. Claro. Y yo he visto papás muy preocupados justamente por eso, ¿no? Entonces, sean conscientes. Y eso tiene que ver un montón con otras cosas que creo que son importantes, que tienen que ver con las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y creo que eso es lo que probablemente le da miedo a los chicos hoy en día, ¿no? También tiene que ver con que muchos chicos, así como pasa en la arquitectura o en el diseño, se quedan con la idea en su cabeza. Entonces, no la estás, al menos en el proceso de diseño, no la estás dibujando. ¿La idea de? La idea de un querer algo, ¿no? Ah, sí. Claro, sí. O sea... yo quiero esto, pero a veces tú vas a la crítica, digamos, hablando de arquitectura, quiero algo y le hablas de... Sí. Entonces, la persona, por ejemplo, yo voy con Juancho, ¿no? Juancho, yo quisiera hacer esto. Y Juancho me dice, oye, pero ¿dónde está tu boceto, tu idea, no? O sea, no lo puedes dejar solo en la mente. Claro, o sea, sí, ahí es donde se difumina un poco el límite del entendimiento de lo artístico con lo arquitectónico. Uh-huh. Entonces, en lo artístico tienes unas serie de libertades, tú propones unas cosas con un tema, puede ser particular, político, subjetivo, etcétera. Tú quieres hacer esto y quieres proponer algo, ¿no? Y no importa en ciertos aspectos que estás haciendo por contar de que comunique algo específico. En arquitectura la situación es distinta, donde tú tienes una serie de objetivos espaciales que tienes que lograr, porque una serie de actividades que se dan en esos espacios. Y en muchos casos tiene que ver con el encargo. Te dan un encargo específico, y tú tienes que cumplir ese encargo. Entonces, a veces yo les digo, ya chicos, ya tienen que hacer un proyecto de tal tamaño, con tales dimensiones, con tanta cantidad de espacios y con unos esquemas, digamos, te lo pongo así, tienen que hacer un tema triangular. Y de repente el chico te viene con un tema circular. No, pero es que a mí me parece, porque en verdad a mí me gusta más, se lo pregunté a mi mamá, a mi papá, a mi tío. Entonces, es lo que yo quiero que sea, pero no puedes forzar lo que tú quieres. O sea, en temas de arquitectura, ¿no? Porque si no ya comienzas a diluir el encargo. Después y en la vida real, viene un cliente y dice, claro, ya escúchame, yo quiero hacer una casa de 100 metros cuadrados, claro, y tú vas y le traes una oficina, un edificio de oficinas de 400. Eso no es lo que te pedí. No, pero es que yo creo que puedes utilizar tu plata de esta manera mejor. No funciona. O sea, guardando distancias de la exageración del ejemplo, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Entonces,
Confunden mucho estas pretensiones artísticas de libertad y de expresión, que valideras y valiosas, pero y se van del encargo, ¿no? Entonces, por un tema de gustos, ¿no? Entonces se van mucho los subjetivos. Entonces, para mí, otra vez, repito, para mí es importante que el plano en lo básico sea muy objetivo, ¿no? Tú cumples esos objetivos, chequea estas cosas. Hay un tema importante compositivo, hay un tema que va con la forma, hay un tema compositivo espacial que va también otra vez con el tema de uso, y hay un tema pues ya de unidad de proyecto, ¿no? Entonces eso es lo... Pero cumple el encargo. Si el encargo es con cubos que se van intersectando, tienes que hacer intersecciones, no hagas círculos que están separados, pues, tienes que hacer una cosa que vaya de la mano a lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es una cosa de la larga? Se traduce ya en términos normativos, en términos de económicos, en algunos casos en términos también del encargo que te da el cliente o los clientes, o tal vez si trabajas para el ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Si te están pidiendo hacer una escuela, no vas a hacer un hospital. Exacto. ¿Entiendes? Porque claro, te parece a ti. Entonces ya empezamos a ver los subjetivos, ¿no? Aparte es muy difícil cuando entramos al plano subjetivo es muy difícil comparar y corregir. Porque, claro, ¿cómo yo puedo competir o cómo yo puedo evaluar algo que a alguien le parece bonito y a mí no? O sea, bonito, ¿no? Y por eso en la... Esa palabra está tachada, pues. Bueno, José, cuando estábamos en la universidad también lo decía, ¿no? El primer día de clase, acá la palabra bonito está vetado, ¿no? A mí me gusta, no, tampoco, ¿no? Entonces, era un poco... Me acuerdo. Sí. Ya me acordé. Sí. Hablo mucho de mis... Es que lo que pasa es que comparto tanto tiempo con ellos y me gusta parar mucho con ellos, así que parece name dropping, pero es que no... Claro, está creo bueno. Que esas conversaciones que he tenido con ellos son tan enriquecedoras y compartir mucho tiempo de trabajo con ellos también, hace que yo haya aprendido mucho en el camino, ¿no? Y ese contraste me pasó también en un momento, ¿no? Contrastar ideas y golpearte con una realidad distinta, ¿no? Claro, y bueno, además eso abre las puertas en que algún momento... Por ellos, ¿no? Por esas conversaciones que tengo con ellos. Claro. ¿no? Sí. Eso abre las puertas en que algún momento ellos puedan estar ahí sentados también y podríamos tener una conversación nueva, pues, ¿no? Queda abiertas las puertas. Ahora, escúchame, son unos tromes. Claro. O sea, yo creo que te pueden dar unas distintas aproximaciones con respecto a sus propias ideas, a su manera de proceder y como te digo, son voces importantes para que deberían tener más exposición, ¿no? Esa es otra razón. Yo tengo mucha admiración por muchos profesores con los que comparto espacio, especialmente los que conozco, obviamente, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Y aparte veo mucho su trabajo, ¿no? A veces me paseo, tú sabes cómo es el edificio, ¿no? Tienes distintos niveles y en cada nivel hay como una especie de gran salón donde hay un montón de niveles y tal. Entonces a veces a veces estoy en mi taller, dejo a los chicos trabajando, voy a buscar a José, ¿cómo estás? Voy a saludarlo, voy a Seas. Entonces, y hay esa interacción súper importante que hay entre los profesores de la Universidad de Lima que me encanta, ¿no? O sea, estar paseando, conversando, es una vida de campo, ¿no? Es como una familia. Claro, sí, sí, guarda la distinción de familia, ¿no? O sea, es una familia académica, sí, es una familia con la que tengo mucho, o sea, tengo suerte de conocerlos, compartir, y he compartido muchas clases con ellos, me invitan a veces a sus clases, entonces yo también converso, y son sumamente divertidos, ¿no? También, sí. O sea, escúchame, la dinámica Chiqui, Eddie y yo en clase y hacer todas las cosas era muy graciosa, ¿no? Entonces, la música. Siempre, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, ahora estamos con Beto Silva, que es un trome, muy gracioso también. Una chica que es una capísima, que es Kiara Wong. Ya, sí la conozco. De hecho, llevé curso con ella y contigo. Sí, ¿no? Acaba de ingresar a una universidad alucinante. O sea, súper orgulloso de ella. Está Brunella Rabanal, que es una trome. Está Daniela Mejía también. Está Ramiro Pascal, que tiene... o sea, por decir así, dando un poquito de elogios a los chicos, ¿no? O sea, yo creo que lo bacán es cada personalidad aporta, ¿no? Cada persona tiene un poquito de cada uno que va aportando a esa dinámica que se da en clase, porque esa clase no es una clase, es un espacio donde los chicos trabajan y tienes a los 5 profesores dando vueltas, con la expertise de cada uno. Entonces cada uno tiene una vida totalmente distinta,
pero aportan a estas ideas que cada alumno tiene, ¿no? Entonces es alucinante, ¿no? Es excelente. Sí, claro, y las iteraciones que hay de cada una de estas dinámicas que hay en clase son bacanes, ¿no? Claro, y, o sea, me gusta porque literalmente... Tú lo has vivido. Lo he vivido. Claro. Yeah. Al inicio te confunde, no te voy a mentir, porque, claro, al inicio yo conversaba, no sé, con Juancho Juancho, vamos a revisar el proyecto que hicimos con periódicos, con los rollitos, sí, claro, ¿no? Entonces Juancho viene y con su blog, me acuerdo el blog y su... ¿no? Bitácora. Sí, y empieza a dibujar, pero podría ser así, unos dibujos alucinantes, me acuerdo. No, en verdad, y así, y así. No, que te acuerdas, ¿sabes? Porque lo dibujo de... Es que me lo acuerdo clarísimo, porque fue un dibujo en corte y ya está. Yo veía y decía, ya tengo el proyecto. Pero lo que pasa es que los demás no exponen tanto. Yo uso después para comunicar, pero escúchame, la mayor cantidad de profesores ahí dibuja alucinante. Chiqui, ¿ha visto su...? Sí. Y los demás, tienes está José Vértiz, está Amada Núñez, escúchame. O sea, la plana docente es alucinante. Sí. Es alucinante. Yo creo que un grupo de arquitectos, y ahora entra un grupo de arquitectos con mucho más experiencia, que está alucinante, ¿no? Estamos hablando de hecho, las puertas están abiertas a todos nuevamente, pero bueno. Sí, además. Pero sí me gustaría comentar que lo que estaba mencionando, ¿no? Al inicio es confuso porque son tantas ideas que, como te comentaba, por un momento piensas en que, caray, tal vez tengo que modificar totalmente el proyecto y transformarlo. Y me pasó. Me pasó en el trabajo posterior a los pliegues, que luego de las máscaras había que hacer un proyecto de pliegues. Claro. Aparte tenías que ganar puntos de confianza con los profesores después de lo que habías hecho. Sí, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo haber llevado un proyecto por muchas etapas y que iba evolucionando y estaba bueno. Y de pronto un día me aparecí con algo totalmente distinto. Y me dijeron, ¿qué has hecho, no? ¿Por qué? No, es que yo creí que tenía como... No, me dijeron. Y ahí aprendí, ¿no? O sea, nuestras ideas tienes que sumarlas, pero no significa que transformes tu proyecto totalmente, ¿no? Y era 2-3 días antes de la entrega final o parcial. Sí. Entonces, ese es un... yo entendí, dije, caray. De dados, pero... Entonces tuve 3 días para hacer lo que nuevamente estaba haciendo y ya en modo entrega. Sí. Y llegué muerto y finalmente me fue bien, me acuerdo. Me fue muy bien, de hecho. Sí, yo también he cometido ese error cuando era alumno y me acuerdo, estar con un proyecto que había iniciado con cierta idea y objetivo. Y me acuerdo haber visto el proyecto de una amiga mía, que era alucinante. Creo que ni siquiera ella sabe cómo le salió. Dije, quiero hacer algo como eso. Y cuando tú estás en esta última parte de entrega, muchas cosas pasan por tu cabeza. La primera, obviamente, estás con ansiedad, estás con miedo de que te jalen, ¿no? Sí. La segunda es que quieres impresionarte tú. También. Quieres impresionar al resto. Y sobre todo quieres impresionar al profesor. Entonces ahí esta amiga mía había ganado un montón de logos, qué lindo esta forma. Digo, y claro, el mío no había tenido eso y tú sabes que estás en un ambiente muy competitivo, ¿no? Entonces ya tengo que hacer algo similar. Bastante. Y yo había avanzado todo el ciclo con una cosa que estaba bien. O sea, siempre me iba bien. O sea, esta segunda etapa en arquitectura me iba bien. La primera etapa que mi hijo anda estudia en medicina, el patrón, otra cosa. Pero eso fue en sexto ciclo, sexto ciclo, que fue la primera vez que me fue más o menos. Y cometí el error 3 o 4 días antes de la entrega, por culpa de esta ansiedad, miedos, inseguridades, etcétera, de cambiar completamente el proyecto. Entonces, sin haberlo pasado por el filtro de las conversaciones con el profesor. Claro, desde pronto. Dije, yo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Y y entré en una crisis de que ya en un momento no sabía qué hacer y comenzaba a hacer algo que no era pertinente y no sabía, o sea, me acuerdo haber entregado eso y de haber tenido siempre, tengo un bajón en sexto ciclo, tengo un 13, y después tengo muy buenas notas, después tengo un 13 en mi ciclo, después otra vez de regreso, justamente por este error, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con esta ansiedad, con estos miedos, con estas pretensiones que tú quieres, esa exacerbada comparación que tú generas con respecto a lo que está haciendo el otro. Y yo creo que eso es lo que te pasó también. Sí, y luego ya, bueno, luego de eso, mucho después, o sea, no fue ahí nada más, pero en cuarto o quinto ciclo aprendí que mientras más te preocupes
por sorprender a alguien más, peor es tu proyecto, ¿sabes? Y Sí. mientras más intentes rescatar cosas que a los otros le están funcionando, te va peor. Pero si tú te enfocas en ti y porque tú personalmente quieres que tu proyecto, sin ganas de sorprender a alguien más, sino a ti mismo, sí, ahí sale fenomenal. Entonces yo me acuerdo de haber dedicado mucho a eso y intentar esa barrera. Es mi proyecto, ¿sabes? Es mi proceso y es algo que yo quiero comunicar y yo tengo un concepto. Y ese concepto no lo puedo variar. Tal vez la forma sí, tal vez la función del espacio sí, pero lo que yo quiero lograr no lo puedo variar porque a alguien más le esté yendo bien. Y es cuando ahí el proyecto ya tiene un poco, y está un poquito más cuaja, pues, ¿no? Cuajado, sí, yo sé la palabra, más armado, ¿no? Más no sé cómo ponerlo, sería apela más, comunica más, es más comprensible también y tiene, yo siempre digo en la oficina, es como que el lema o el mantra de la oficina, ¿no? Miedo a juego, hay que hacer proyectos que sean contundentes, congruentes y con una suma claridad. Nosotros con SEA decimos las 3 Cs, ¿no? Las 3 Entonces C. cuando sentimos eso, que cumple algo, tenía justamente ese tema. Y creo que vas con el tema de la claridad, ¿no? O sea, un proyecto claro a veces termina siendo un proyecto muy bueno. En algunos casos, porque si a veces pues un proyecto pero muy complejo no se entiende, ¿no? Entonces, la persona que lo está observando no lo entiende. Entonces, hay un aspecto comunicativo en la arquitectura que a veces se pretende que no existe, ¿no? Y es sumamente importante, ¿no? No es un tema de indulgencia personal, es un tema que aporta a la ciudad, tú lo has visto también. Es un tema que aporta a una persona, un tema de lugar, etcétera. Bueno, ya, son cosas más de arquitectura, ¿no? No dijimos que no íbamos a hablar de arquitectura, hemos hablado todo. Hemos hablado toda de arquitectura, ¿no? Es Sí. que bueno, Claro. Bueno, está es que en es lo que nosotros, hacemos, claro, sí, pues, derivamos eso por defecto, pues, ¿no? Sí, pero de alguna manera también está bueno porque creo que va a ser un material que les va a servir mucho a las personas que lo escuchen. Puede ser a la Lima, puede ser a cualquier otra universidad. Y quién sabe, tal vez los otros temas que también habíamos hablado, puede quedar una segunda parte en algún otro momento, ¿no? Cuando quieras. Pero me invitas bueno. unos donuts nomás. ¿Mm? Me invitas unos donuts, digo. Sí, es Es buena broma, idea. es broma, es broma. No, o sea, de todas maneras sí está en mi lista de cosas que necesito hacer con las personas que vienen aquí, pues, ¿no? Pero poco a poco vamos creciendo. Claro. De hecho, el primer capítulo que grabé, como te comentaba, no tenía estas luces, no tenía las de atrás. Sí, ahora me estás Solo haciendo ver más guapo de lo que en verdad soy, pero te agradezco por eso. Sí, yo sé que te has esforzado para tarrajearme ahí con esto. Después me paso un poco de Photoshop y After Effects. After Effects. Claro. No, de todas maneras. Me vas a poner dibujitos por ahí y todo lo en verdad lo único que trabajo es la exposición, el contraste. Sí, de ahí nada más. El cromático, ¿no? Y sí, bueno, te comentaba, ¿no? Entonces yo inicié sin esperar a que sea perfecto. Algo que también aprendí en el proceso de creación, si es que así lo queremos decir. Porque si tú esperas a que esté perfecto o a que tengas el producto final, nunca va a evolucionar el producto. Sí. Entonces, en la carrera, de hecho, yo llevé en algunos momentos maquetas pegadas con cinta, pues, ¿no? Porque, caray, o sea, finalmente va a evolucionar. Cuando lo tienes, ¡pum!, ármalo bonito. No armas bonito desde el inicio, o bonito, no, la verdad no, Sí, eso testea un poco el temperamento de los alumnos, ¿no? Especialmente porque sus expectativas con respecto a un proyecto y lo que tienen en la cabeza y cuando lo plasman comienzan a golpearse, ¿no? Porque las cosas no son tal cual salen en tu cabeza, ¿no? No están definidas en la cabeza y cuando ya pasas a esto es muy complejo llenar esos vacíos que hay de forma, espacio, materia, etcétera, que tienes en tu cabeza y tú crees que tienes una cosa definida después que la llevas a un objeto y comienza a chocar un poco. Por eso también es importante llevarlo al dibujo, ¿no? Claro, al dibujo y al espacio. Así es. Entonces, yo creo que testea mucho la frustración de los alumnos, porque esto no es lo que yo quiero, y lo veo mucho en chicos ya de nivel 2, nivel 3, ¿no? Donde se golpean mucho con respecto a lo que ellos querían y con lo que les sale, ¿no? Lo he visto un poquito más en estas últimas generaciones, un poquito más de frustración, un poquito más de... porque quieren o creen que a la primera van a hacer las cosas, ¿no? Creo que la única expectativa que tienen que tener ahorita los chicos en aprender. No, es que es muy probable que tengan que rehacer el mismo proyecto una y otra vez. No sé si llevaste el ejercicio de los hilos en un momento. Ese es
Lo hiciste. El que más me, Claro, más te me testeó chocó, porque ¿no? tenías que volver a hacerlo y volver a hacerlo. Pero lo que no se dan cuenta que en el volver a hacerlo, la segunda vez que lo haces te vuelves mejor. La tercera vez que lo vuelves a hacer, te vuelves mejor que la primera vez. Y cada vez vas encontrando más técnicas, entonces te vuelves mucho más experto sobre el mismo ejercicio. Y yo creo que eso también fue un aprendizaje para mí, darme cuenta en los años que estuve bajo el cargo de José y de Eddie, en que esa repetición y rehacer y rehacer y rehacer sobre el mismo objeto hace que los alumnos se vuelvan expertos en el mismo ejercicio. Yo, por ejemplo, yo nunca he hecho directamente el ejercicio de hilo, pero yo he visto que ustedes lo hacían y era una cosa sumamente compleja, sumamente difícil, pero al final lo hacían con tal expertise y con tal destreza de motora fina y de habilidad que ustedes no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Pero yo estoy seguro que todos esos conocimientos de trabajo y de superación también, de manejo de frustración, terminó siendo importante para poder enfrentar las cosas que venían en los verticales. Por eso que ustedes son unas promociones súper buenas, ¿no? Entonces, porque tienen cuero, y se enfrentan a las cosas y tienen cojones. Tú estás haciendo esto, ¿no? Esto hay que tener, O sea, hay que tener de acero para exponerte como lo haces, ¿no? sí, y digamos, parte de la carrera y parte del proceso de aprendizaje es como a veces me preguntan, La perseverancia, perdóname, la Sí, perseverancia. perseverancia, Si persistencia. algo te enseña los hilos es perseverancia. Sí. No necesidad, perseverancia. Como, ya, yo Perseverancia. puedo hacerlo, porque tiene esa cualidad o sea, no me sale, pero sé que no es difícil. No me sale hasta que ya de repente ya agarras y ya comienzan a tejer como que fueran arañas, ¿no? Sí. No, maravilla. Hablando sobre los hilos, ese fue el proyecto que a mí más me golpeó, si es que así lo queremos decir, en el que más dificultad tuve para resolver el encargo, ¿no? Y yo recuerdo una noche que ya faltaba poco para la entrega, bueno, era una entrega final, no sé si parcial o final, pero yo recuerdo que era una noche, a la medianoche, que estaba con mi cubo de hilos y recuerdo haber llorado con mi mamá, así abrazándola y decirle, Claro, todos lloramos en ese mamá, momento. no sé si esta es mi carrera, o sea, no sé, ¿sabes? Es que claro, como no ves arquitectura directa en esos, es que eso es lo que testea a los básicos. No ves arquitectura directa, no haces un edificio, no haces una vivienda, no haces algo que tú reconozcas, Ujú. porque empiezas a ver cosas que no has reconocido previamente. Y eso es lo que enfrenta al alumno con una nueva realidad en términos de la carrera de arquitectura. Entonces ves ya el proyecto del espacio mismo. Entonces eso es difícil. Porque tú crees que vas a hacer un edificio y de repente te hacen hacer estas cosas con globos y Sí. luego estas cosas con cubos. ¿Y qué son estas cosas de las relaciones espaciales? Porque estoy en un espacio, yo que estoy en una discoteca, ¿no? Eso me pasó con un alumno una vez. Es otra anécdota que te podía contar, pero tengo anécdotas muy divertidas. Me han matado una vez una abuela 3 veces, eso es súper divertido. ¿Por O sea, qué? la alumna, ya te estoy yendo a otro sitio, a ver, como anécdota graciosa. ¿Qué pasó? Una alumna me manda una carta, me dice, mi abuela se murió, no puedo ir esta semana, bueno, ya la entendí, ¿no? Y después como 2 meses, profe, no he venido porque mi otra abuela se murió. Ya. A su Y después madre. como que se olvida. Y otra abuela se le murió. No, y después me dice, profe, no puedo venir porque mi abuela, pero no se había muerto, y le enseñé el mail, y todo. La chica no sabía, claro, o sea, a lo que voy es, el miedo que tienen los chicos a la entrega es tal que ya no saben qué hacer. Y por eso creo que también el ámbito del taller de básicos tiene que ver justamente con relajarlos un poquito de comedia, un poquito de relajo, pero tienen que cumplir el trabajo. Claro. Entonces, ahí un poquito como que los hacemos reír un poco con una que otra, uno que otro chiste o sea, un juego con ellos, ¿no? Pero creo que le da un montón de ligereza superficial a algo que tiene mucha contundencia y mucho peso también, ¿no? Entonces los chicos se sienten un poquito más tranquilos cuando tienen un espacio donde
se ríen, conversan, conocen, tienen una relación mucho más directa con los profesores, etcétera, ¿no? Claro. Para evitar justamente estas Esas tensiones, tensiones, ¿no? que es innecesaria, ¿no? Porque la idea es divertirte, o sea, tampoco a la burla ni a la No, payasada, claro. sino me refiero a gozar lo que estás haciendo. pues, Porque sí, si no lo gozas, ¿para qué lo haces, no? Claro. Entonces, de hecho, el mismo hecho de que estás en una mesa con tus compañeros y estás conversando y te estás riendo, pero estás haciendo, me acuerdo, ¿no? Los hilos. Estás conversando, pero estás haciendo los hilos, ¿no? Y tienes música atrás. Es que es un espacio totalmente diferente al que uno vive en el colegio. Pues. Ese choque, como te digo, ese choque es fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, eso me pasó en ese proyecto. Así, literalmente me fui en llanto con mi madre. Madre, ¿sabes qué? Es difícil, yo también. No sé si esta es mi carrera, ¿no? Segundo ciclo del regreso, también igual. Yo Claro. me fui también igualito, en llanto con mi mamá. Le dije, oye, escúchame, estoy muy estresado. No sé. Y no sabía lo que sentía tampoco. En esa época, ahora se entiende más estas palabras: estrés, ansiedad, depresión. Claro, en ese momento cuando yo estaba estudiando, yo definido. no sabía qué era, cómo lo definíamos, qué era lo que me estaba pasando emocionalmente, ¿no? Ahora ya definimos un poquito, podemos atenderlo un poquito mejor, ¿no? Ya, qué cosas nuevas aparecerán más adelante, ¿no? Pero yo creo que al menos hoy en día los profesores también son mucho más están más atentos de ver cómo estás tú emocionalmente, cómo está tu espíritu también en términos de motivación. Y y ya no son ese profesor que antes que me decía, oye, vete a estudiar, tú no sirves para esto. Si no tienes talento, vete, ¿no? O sea, si no te muestro la primera semana, si soy un súper talento, ya no sirvo. Entonces, eso me acuerdo que fue la tercera semana, ¿no? Entonces, y como te digo, mira cómo revuelve, y es un trauma que todavía tengo. Pero que probablemente es una de las razones por las que me importa ser profesor. Algo importante que me gustaría comentar es que sí yo creo, al menos en mi etapa de básico, ¿no? Que sí sería bueno intentar comunicar a las nuevas personas que están, decirles el porqué, ¿no? De la chamba porque a veces tú no lo entiendes, ¿no? Sí, justamente mira, el año pasado hicimos con los profes cómo hacemos notar este traslado de estas formas, que son medio abstractas, a arquitectura. Hicimos un ejercicio que me pareció súper bueno, que hicimos la arquitectura, reproducíamos proyectos de arquitectura reales, ¿no? Para que los chicos entiendan, ¿no? O sea, hacíamos estos ejercicios un poquito más conceptuales, más formales, espaciales, etc. Y luego pasamos a que era reproducir un proyecto de arquitectura, hacer una maqueta de un proyecto existente, hablar un poco del arquitecto, pero que también vean un poco el proceso y reproducir dentro de sus habilidades los planos, etcétera, que tenían. Y nos sirvió mucho porque ya entendían luego con el análisis que hacían ya todo lo que han aprendido de relaciones espaciales, cómo las ven ahora en el proyecto. Ya, entiendo. Y entonces, ustedes hacen esto por proxy, o sea, por reemplazo. Ahorita están haciendo cajitas, pero esa cajita, que ahorita es una cosa tan etérea, termina convirtiéndose en un proyecto de arquitectura, con sus vanos, con sus aperturas, con sus... Y esto va a tener puertas, profe. Sí, claro, va a tener puertas, ¿no? Pero más adelante, tú tienes que ver la transformación. Pero ahorita tú tienes que entender las cosas de manera muy básica, ¿no? Tengo el caso de un alumno que ha llevado unos cursos en un colegio de arquitectura, ¿no? Y le cuesta mucho retroceder, ¿no? Y ha hecho una casa en el colegio, otra cosa, y de repente... Entonces, y ahorita estamos lidiando con eso, ¿cómo volvemos? Y está con ese choque, ¿no? Porque llevó el proyecto muy temprano, a una edad muy temprana, hacer un proyecto directamente de arquitectura cuando... No era su etapa. Y no entiende, exacto, no entendía. O sea, se saltó una etapa. Una etapa básica muy importante, pues, porque estos temas de espacio, de proporción, escala, estos pequeños criterios, balance, materia, textura, color, tono, un montón de palabritas que aprenden ahí son importantes para comunicar. Entonces, cuando los chicos tienen esto, comprenden también, y ya en su mente hacen estos esquemas. Sí. Les sirve para poder armar un diálogo, ya sea con otros arquitectos, con clientes, o con algún tipo de inversionista, o con los mismos alumnos, ¿no? Yo creo que a mí me sirvió muchísimo, ¿no? De hecho, eso es lo que por ahí va. O sea, me refiero, ¿qué pasa si al inicio se les dice, se les comunica, ¿saben qué? Esta etapa es para esto, ¿no? No sé si vale la pena decirles el por qué exactamente, o en todo caso esperar a que lo descubran por sí mismos.
Porque Ujú. puede haber un escenario en que se les dice, oye, ¿saben qué? Esta es una etapa así, pues porque necesitan aprender sobre cosas básicas. Es como el médico, no puede operar sin saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Y también porque necesitan aprender a recibir crítica cuando saben que no es algo personal, sino es algo para que su proyecto crezca. Me refiero, no sé si vale la pena Ya. de alguna manera spoilearles el proceso o que ellos mismos se den cuenta. No creo que es un tema spoiler. Hay tres temas que tú has tocado ahorita. El primero que justamente tiene que ver con el traslado de la información formal, conceptual, formativa, hacia un plano más de arquitectura real, ¿no? Ese problema sí se está atendiendo ahora más que nunca, ¿no? Lo he visto en talleres de Daniel Yepes, lo he visto en talleres de Fiorispe. Ahora nuevos talleres, hay muchos nuevos talleres que también están atendiendo esas cosas y están viendo justamente cómo hacer esta transición de nivel 2 a nivel 3 un poquito más clara. Para los que no entienden, o sea, el nivel 1 y el nivel 2 un poco más formativos en la Universidad de Lima y en otras universidades también, entonces hay cosas un poco más abstractas. Parecen esculturas, pero temas más de trabajo espacial. ¿Qué es lo que califica, no? A veces no es la forma, si es bonito, si es feo, sino el tema de cualidades espaciales, ¿no? Para que vean el proyecto desde adentro. Y luego, a veces, el encuentro a nivel 3, que ya empiezan en los verticales, que es una cosa mucho más, ya eso sería otra conversación, pero aplicar qué es un vertical, qué es. Ya empiezan a ver arquitectura más compleja. Entonces, ¿cómo hacemos consciente que eso que han trabajado lleva a estos proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces estamos hablando más de proxy, más de reemplazo, más de pasar esta información, cómo esto se traslada a arquitectura. Ya esa conversación está dando actualmente. O sea, sabíamos, porque habíamos estado conversando con ustedes y obviamente te notábamos que había un cisma entre nivel 2 y nivel 3, ¿no? Sí. Muchos de los profesores que tenían este encontrón porque enseñaban en nivel 3 ya tienen ahora un básico y están viendo y notando justamente cómo hacer ese traslado, esa traducción de una manera mucho más clara y más fluida también, ¿no? Entonces, también, o sea, tanto como... Eso por un lado. Y la otra cosa que mencionaste... Claro, la otra cosa es que ya, eso es en temas académicos. Sí. Pero y en temas de cualidades que necesitas. No sé si cualidades o formas de ser que necesitas. De la crítica, claro. Que claro, ahí también hay una cosa importante en los básicos, que es justamente esa separación de lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Aquello que a mí me gusta, a mí me parece, con respecto a algo que tiene que ser mucho más general, ¿no? Entonces justamente viene la palabra del concepto, la idea, esto. Claro, en nuestro caso nosotros nos hemos separado de las formas conceptuales subjetivas, que creo que hace más complicado el proceso, porque es mucho más difícil explicar algo. Ya esta cosa que he hecho con esta forma rara, para mí significa, no sé, por decirte, la verdad. O sea, eso, ok, ya, pero ¿cómo lo llevas eso a arquitectura, no? En plano más simple y en un concepto un poco más claro para nosotros y para poder comunicar es ya, ok, nosotros vamos a un plano más arquitectónico, más espacial, más formal, ya. Ok, si yo entiendo una escalera y una espiral, ya. Yo estoy tratando, profe, de que sea una espiral escalonada. Entonces yo a ti te estoy mandando una imagen muy clara en una torre. En un espacio, sobre claro, todo, ¿no? Pero en términos formales, claro. Simplemente. Yo te digo una espiral escalonada a modo de torre, más o menos de ese tamaño. Tú ya tienes una imagen ahorita, entonces mucho más, eso voy con ese tema de comunicación. Entonces explicarte ya, bueno, mi verdad, y empieza como mi verdad, y ¿cómo corriges algo tan subjetivo? Yo creo que es un caos. Y también, y te lo digo porque yo pasé ese taller con este profesor que era una cosa como esa, pues muy etérea, lo que a mí me parece, entonces todo el mundo tenía algo que me parece, entonces, ok, o sea, ahí... El alumno que tenía el pensamiento más similar al profesor o la idea más similar a lo que el profesor se había imaginado era el que sacaba más nota, pero ¿cómo mides eso, no? En cambio sí puedo medir una cosa más como, ya mira, acá este es un tema de aterrazamientos, un tema de escalonamiento, un tema de espiral, un tema de, no sé, pues, relaciones espaciales por intersección, o sea, son cosas más arquitecturizables, ¿no? Entonces el traslado es mucho más claro y la comunicación también, al menos según mi entendimiento, ¿eh? Sí, porque, claro, al inicio sucede mucho esto de hacer cosas muy artísticas, si es que así lo queremos decir. Y es lo que conversábamos, de separar el arte de la arquitectura. O sea, la arquitectura está muy relacionada. Sí, yo creo que es una cosa que
Mira, en las conversaciones que tenemos, cuando me junto con Sebas o con Octavio, justamente es un tema que aparece hace años, ¿ah? Cuando conversamos de mil cosas, porque cuando nos sentamos es hablar mucho de cosas que estamos pensando y para contrastar las ideas. Me han cambiado a mí, me he volteado mil ideas y ha mejorado un montón de otras, ya han filtrado muchas de estas conversaciones. Y una de ellas es justamente esta distinción entre qué es arte, qué es arquitectura y cómo las dos se relacionan, porque están relacionadas. Están ¿no? relacionadas. Entonces hay un aspecto que de todas maneras es un aspecto comunicativo. Nosotros utilizamos los elementos artísticos para comunicar a arquitectura, en términos de dibujo, en términos de técnica, en términos de expresión, en términos de... y utilizamos eso y lo volvemos una cosa mucho más técnica. Para traducir eso y luego una construcción. Luego también una de las cosas, aspectos que también nosotros hacemos distinción, al menos en las conversaciones que hemos tenido, que hay un aspecto limitativo muy concreto con respecto a lo que se produce en base al encargo de la arquitectura. Totalmente cerrado, en función a unos objetivos específicos que tienen que cumplirse a modo de normativa. Entonces ya comienza a restringir las libertades formales que tú tienes y existe algo importantísimo, dos cosas importantes: la gravedad y también existe también el tema económico, quieras o no. O sea, entonces ahí también tiene que ver. Y bueno, hay un factor mucho más ajeno, que la influencia de los comentarios, expectativas y preferencias de las personas para las que estás haciendo estos proyectos es también un factor que influye a tu producción como arquitecto. Entonces esa libertad que tú tienes de donde tú produces algo y disparas esto que tú has producido en tu taller al mundo y los pones en una galería a ver a quién le gusta, eso no sucede en arquitectura. No, pues. O sea, al menos todavía no. Quién sabe ahora con... o sea, estamos entrando en un momento de singularidad muy peculiar, ¿no? Con el tema de AI, no sabemos dónde vamos a ir y es un momento singular. No ha habido nada similar a lo que está pasando ahora. Entonces ahí va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a afectar la arquitectura? Yo tengo una idea, pero o sea, yo creo que nos vamos a volver una especie de supercuradores. Vamos a tratar de ser los que cuidamos la calidad arquitectónica que se produce a través de estas cosas y ser un poco más críticos con lo que aparece. Pero hay que cuidar ahorita nuestra... Estoy yendo a otro tema, discúlpame, pero creo que eso va a suceder, ¿no? Está bueno. Juancho, una consulta. ¿Tú tienes familiares arquitectos? No, ninguno. No. Mi abuela inició en la uni, creo que fue una de las primeras en ingresar a arquitectura, pero no siguió. Y además, ella sí estuvo, era artista, pintaba unas cosas lindísimas hasta el día de hoy. Nos contaba muchas historias también. ¿Cómo tú te animaste a estudiar arquitectura? ¿Cómo me animé a esto? Es una cosa bien extraña. Yo no sabía que era un arquitecto exactamente. Yeah. Tengo muchos ingenieros en la familia. En mi familia. Yeah. Sí. Pero arquitectos ninguno. Yo vivía en Piura también. Bueno, ya en Lima, ¿no? Y yo hago un examen de... O sea, tenía un profesor de arte en el colegio que era Mr. Bibi, ¿me acuerdo de eso? Y creo que él era arquitecto. Y algo me había comentado, habíamos visto temas de perspectiva, creo que él era arquitecto, ¿no? Con sal y pimienta tomo esto, ¿eh? Y teníamos una clase de arte con este señor que eran increíbles en el colegio, alucinantes, un nivel altísimo para estar en el colegio. Y él nos comentaba, nos hablaba algo de arquitectura, etcétera. Y dio la casualidad que dio un examen vocacional. Yeah. Y entré a esto, ¿no? Y a mí me encantaban los cómics. Me encantan todavía hasta el día de hoy. Entonces yo dije, bueno, pues será como no había escuelas de cómics acá, será un paso A, ¿no? Podría ser. O sea, no hay, yo no soy ese arquitecto que yo hacía legos. Yo no sabía que era arquitecto. ¿Qué hacía un arquitecto? No tenía idea. No tenía idea qué quería ser tampoco. Entonces me salió en mi examen vocacional, salió arquitectura, me salió publicidad y ser policía. Entonces, y da la ocasión que fui a esas dos cosas, ¿no? Entonces, llegué a arquitectura, hice un examen para una universidad, lo pasé y creo que entré en el tercero de todas las personas que han entrado y ya, seguro tengo alguna habilidad que no conozco, ¿no? Porque tenés que presentar portafolio y mil cosas más. Hablo del 97, por ahí. Ya. Mira, para que veas lo viejo que soy.
Y luego entré a la facultad, hice unas nivelaciones, a la facultad hice unas nivelaciones, Ujú. y luego me tocó con este profesor en primer ciclo. Y me dijo, no sé, entonces me voy a la otra cosa que era publicidad. Pero luego, en ese tiempo que estuve en publicidad, Ujú. yo paraba todavía con mis amigos de De arquitectura. arquitectura, claro. Ya, Y entonces yo me acuerdo, tenía este amigo que se llama Flavio, Ya. que hacía unas cosas maravillosas. Después tenía otra amiga que también, Joana, que hacía cosas increíbles. ¿Qué Y fue de sabía ellos? eso. ¿Te hablas con ellos? Creo que los dos, creo que están en Australia los dos, si no me equivoco. Flavio es un trome. Yo me acuerdo que yo veía sus maquetas en primer ciclo y yo me quedé alucinado. Claro, había unos alumnos alucinantes en esa época. Alucinantes. Y luego me cambié de universidad, ¿no? Ujú. A la Ricardo Palma. Sí, había una época bien interesante ahí. No había mucho trabajo de la arquitectura tampoco. Es que lo que pasa es que aquí casi todo era construcción. Y Mm. sobre todo autoconstrucción, si es que así Mm. se puede llamar, ¿no? Todavía es mucho de eso, ¿no? Entonces también había mucho de lo de, pero ¿para qué voy a diseñar si me puedo ahorrar de frente con el que construya, ¿no? Bueno, y para cerrar la historia nomás, Ujú. en ese periodo veía estas maquetas y no sé, comenzó a picarme un poco el Ujú. asunto. Y yo me acuerdo haber ido a un centro comercial y había esta tienda, que se llama Virrey, y meterme, todavía está en publicidad, y meterme a esta librería y vi un libro de arquitectura y dije, ya me lo compro. Y me lo compré. Ya. Tenía $20 que había ganado siendo extra en no sé dónde, en un comercial o algo así. Y me lo compré y comenzó a picarme el tema del plano, la línea, el punto, la geometría, y quería hacer la maqueta y comenzó. Y me acuerdo haber visto alguna entrevista con un arquitecto en la televisión y dije... Y me costó mucho decirle a mis papás, quiero regresar a arquitectura. Claro. Y de paso, obviamente, se molestaron, casi me matan, ¿no? Oye, escúchame, ya decídete, ¿no? O sea, arquitectura, publicidad, otra vez arquitectura, ¿no? Sí, No vayas a volver de nuevo. claro, esta vez sí quiero, y ¿sabes qué? Pero lo más importante de esos años es que gané mucha experiencia en muchas cosas, en la vida, gané mucha experiencia, había tenido cosas buenas, cosas malas y madurez. Ujú. Entonces, cosa que no tenía al inicio. Ujú. Entonces, eso me dio también ese tema de perseverancia. Me concentraba más en el trabajo, no salía mucho, me quedaba haciendo mis proyectos, me gustaba hacer mis proyectos, y yo en el profesor tenía esa variación que creo que me importaba, ¿no? Entonces, como te digo, ahora trabajo con él, es un trome, ¿no? Uno de los mejores arquitectos del país, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Ah? Qué loco, ¿no? Sí, 20 años después, Y como yo lo contaba a mi esposa cuando fue a trabajar con se cierra el círculo. No, pero sí, estoy muy orgulloso también y yo de creo todo ese proceso. que luego la relación, o sea, a pesar de que ya son colegas, se puede decir, ¿no? Siempre Sí. se mantiene esa relación de, Sí, siempre. ¿no? Sí. Tú fuiste mi mentor, mi profesor. Él siempre va a ser mi profe, ¿no? Pero sí, yo estoy... Como te digo, tengo mucha suerte Ujú. de tener buenos profesores, buenos maestros y buenos mentores. O sea, con la gente para la que he trabajado, con la gente que he practicado, la gente que me ha enseñado y la gente que no he conocido, como estos grandes maestros que me ha llegado la información en un momento que no había información en Perú, de alguna manera en términos de revistas, libros, y me picó algo que hasta el día de hoy tengo, que es buscar estos libros, hacer biblioteca, leerlos, mirarlos, hojearlos y regresar a ellos después de 20 años. El libro que me compré ahí todavía lo tengo. Todavía lo tienes. Y extrañamente es un libro súper complicado, ¿Sí? que es de Kenneth Frampton, Historia moderna de la arquitectura, que obviamente alguien que está en primer ciclo, que va a entender, pues, ¿no? Y hasta el día de hoy hay cosas que todavía me cuesta un poco entender, ¿no? Hecho hace muchos años. Pero, claro, me encandiló un poco el regreso hacia la carrera. Está bueno, está bueno. Ah, Una historia que no conocía, ¿no? Pero qué bueno saberla. O sea, más allá de, bueno, al inicio ser mi docente y todo, qué bueno que ahorita estamos en un nivel ya de humanidad, pues, ¿no? De compartir. Sí, es algo... Claro, antes era un alien, ¿no? No es un alien, sino que hay un poco de temor, pues, ¿no? De consultar, Claro, porque sí. además estás en la universidad, entonces, ¿por qué habría de consultarle estas cosas en la universidad si yo vengo a aprender finalmente sobre arquitectura? A veces, pues, ¿no? a veces las he contado, porque he visto algunos chicos están con esos miedos, y también les he dicho, yo jalé el primer ciclo, y algunos como que los hace sentir más tranquilos, ¿no? Y claro, tuve todo
viaje, pues, enfrentamiento, este tema de mito, ¿no? Este paseo, cuasi heroico para regresar a la arquitectura, ¿no? Digo yo, es mentira, ¿no? Pero como tú sabes, a mí me gusta un poco el tema mitológico y Mitológico. fantasía, así. Filosófico. De hecho, creo que para este capítulo nos vamos a quedar Sí, yo con creo todo que el sí. tema de arquitectura y todo. Dijimos que no íbamos a conversar de arquitectura. Dijimos, pero es que bueno, Claro, salió. claro. Y de hecho, da la chance a que más adelante grabemos otro capítulo, que podemos conversar sobre, habíamos dicho, filosofía, política, que eres un escapista de alguna manera. Sí, claro, y creo que es una de las razones por las que soy arquitecto también, ¿no? Sí, eso también vamos a reservarlo, yo creo, para el siguiente capítulo. Claro. Y bueno, ya incluso ya antes de Pero cerrar. antes de que la gente piense que escapismo no es una no tiene que ver directamente con escapar de las cosas, sino escapar Del mundo. del mundo Real, ¿no? Entonces, claro, creo que es una cosa de mucho de fantasía y de juego, de ludismo y también de hacer algo que te asombre, ¿no? Que te saque un poco de una realidad constante y dura que es la vida real, ¿no? No hay que endulzarla, ¿no? Pero sí, yo creo que justamente tiene que ver con un poco eso, la razón por la que también soy arquitecto, ¿no? O sea, hay un tema más psicológico, creo, por ahí, así es. Como te comentaba, o sea, finalmente los arquitectos, las y los arquitectos, tenemos Los mucho de arquitectos, todo, los ¿no? arquitectos. Tenemos mucho de todo, no es solo diseño, hay un tema social, hay un tema fantasioso, hay un tema artístico, hay un Yo siempre tema... digo que hay, o sea, es que no hay una forma de hacer arquitectura, pero sí hay cierto canon que respetar, ¿no? Yo sí creo que hay arquitectura correcta. Claro. Y creo que la arquitectura correcta es lo que falta, ya para cerrar un poquito del tema. ¿En qué sentido correcta? Y yo creo que yo venía de un estilo de docencia en la universidad donde del 100% de los que estudiaban arquitectura, solamente el 10% pues terminaba siendo el talento, ¿no? El talento, y esos son los que se enfocaban a veces el profesorado. Y entonces, claro, los únicos que hacían buena arquitectura eran estos talentos y el resto, ese 80%, ¿qué pasaba con ellos? Entonces hacían cosas un poco extrañas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante darle a los chicos al menos ciertas habilidades compositivas básicas. No hay alumno que de partida sea malo. No hay. O sea, el alumno que termina siendo malo es el alumno que falta clases, el alumno que no está interesado, el alumno distraído, que anda pues pensando en la juerga, en la chica que le gusta al costado. Entonces, no se mete en ese asunto, no se da la oportunidad. Ese yo creo que es un alumno que tiene problemas de madurez. O sea, si tuviera un poco más madurez, puede ser que termine siendo muy bueno, ¿no? Yo creo que ahora la docencia se encarga un poco más de hacer una media mucho mejor y hacer que esos talentos sean mejores, pero no solamente enfocarnos en el talento, sino que quienes, en función a práctica, perseverancia, pueden ser buenos arquitectos. No van a ser el Pritzker, pero van a ser buenos arquitectos, van a ser buena ciudad. Anda a Santiago de Chile y vas a ver esto. Ellos pasaron una situación como nosotros hace muchos años, ¿no? Entonces, y la ciudad es mucho más ordenada, la arquitectura es muy buena en algunos casos, excelente en otros, pero, o sea, la arquitectura no es solamente para el talentoso, sino para el que quiere hacer arquitectura, ¿no? Finalmente creo que es algo, si se puede decir, de oficio, es decir, o de práctica. Es como... hay dos opciones, ¿no? Puede que seas talentoso o talentosa y naces con esa habilidad para hacer arquitectura. Sí, lo he visto, ¿eh? Pero si no lo practicas, si no dibujas, si no te equivocas, jamás. Sí, hay que hacer un poco de calistenia, ¿no? De todas maneras. Exacto. Jamás. Y eso lo dice Dani Yep, ¿no? Calistenia arquitectónica. Tipológica. ¿Tipológica? Sí, justo ayer estaba hablando con Daniel. Daniel Yep es un arquitecto muy capaz también. Estoy soltando, ¿no? Está bueno. Es que son personas con próximos invitados. Comparto mucho tiempo con ellos. Entonces, y creo que tengo este apego también con ellos, porque siento que cuando estoy con ellos aprendo mucho también. Pero no solamente de temas de arquitectura, sino también la personalidad, entonces,
los menciono porque son parte de mi vida constante, ¿no? Claro, está bueno. En arquitectura, ¿no? Entonces, la mitad de mi vida, y hasta un poco más, está en la docencia, ¿no? Entonces, la otra mitad está en la oficina. Y bueno, obviamente mi vida familiar, que es lo más importante. De todo, mi vida familiar. Mis hijos, mi esposa, y para mí lo más importante, ¿no? Eso sí, a veces se genera un quiebre con eso, ¿no? Eso es lo más importante, y luego viene la arquitectura, estudio, y la vida académica, ¿no? Pero sí, pues. Entonces, como que ahí hay tratar de compensar eso también es difícil. Pero como te digo, hablo mucho de ellos porque los veo constantemente, son parte de mi vida, son parte de mi... Y aprendo mucho de ellos, ¿no? Y darles crédito también al trabajo que hacen constantemente, ¿no? Y invitarlos al podcast. no era intención, pero sí. De todas yo creo maneras. que... Es que como tú mencionas, yo son creo mentes que no están sí. teniendo espacio a comunicar más. Con Daniel Yep tendrías una conversación súper interesante. Alex Hutwacker también, Utromen. O sea, y entre otros más arquitectos, ¿no? Está Chiqui, es un José Carmen Palacios es un maletín, pues, de información y de conocimientos, pues, que creo que también es importante algún día podrías tener en tu podcast, ¿no? Ahí está, saludos a todos. Saludos a todos. Pero nada, sí, son unos capos, ¿no? Y yo aprendo mucho, creo que he aprendido mucho más de arquitectura en estos últimos años, y ha transformado completamente la manera en que yo trabajo en la oficina, ¿no? Y hay un antes y después claramente del momento en que regreso a la docencia, ¿no? Porque por un tiempo la dejé. Que estaba comentando ciertos temas bien indulgentes, ¿no? Y yo creía que ya sabía, hasta que... Yo creía que sabía hasta que regresé a enseñar. Y esas conversaciones con estos personajes que te he mencionado en la universidad, las conversaciones que he tenido con Chiqui, con Sebas, con Octavio, con Dani Yep, con Alex, ahora con Alex, con Juan Carlos Doblado, que es un súper capo, con Quique Bonilla, o sea, todos estos personajes aportan tanto a lo que yo entiendo, porque pues, pequeños comentarios, pero no solamente a ser mejor docente, sino también a ser mejor arquitecto, y obviamente en algunos casos hasta mejor persona. Creo que mejor persona, eso sí, sobre todo. Sí, al final iba a decir eso, ¿no? Sí. No te adelante. Es que me refiero, Claro. Por ejemplo, yo también he compartido clases con algunas de las personas que mencionas, Quique, por ejemplo, bueno, Enrique Bonilla, sí, aún no tengo esa confianza. Y sobre todo eso, ¿sabes? O sea, y eso contigo también. Lo que pasa es que, claro, que tengo esa confianza porque ha sido mi... Claro, he enseñado con él en la Universidad de Ricardo Palma, y he trabajado para él, sí, y yo creo que y mira, es gracioso porque Eddie, Mott, Sebas, yo hemos trabajado en la misma oficina, y también está Valerie Moore, que era nuestra jefa también, y entonces, pero esa sinergia, y son amigos con los que comparto hasta el día de hoy, ya han pasado años, casi 20 años, y seguimos siendo amigos, ¿no? Y seguimos siendo colegas, y conversamos, y esa gente con la que paras te va haciendo también, ¿no? Y la actitud con respecto a la vida, con respecto al trabajo, con respecto a perseverancia, o con respecto a lo que hacen, a la pasión que ellos tienen con respecto a lo que hacen, ¿no? Con cada uno su aproximación particular de lo que se debe hacer en arquitectura, pero aporta mucho a tu construcción como persona, ¿no? Y como docente, especialmente como catedrático, ¿no? Yo, como te digo, hay un antes y después, definitivamente, ¿no? Y creo que me hizo bien ese pequeño quiebre durante ese tiempo de docencia, porque yo entré a enseñar directamente después de terminar la universidad. O sea, terminé mi último ciclo y al día siguiente ya estaba de práctica. Entonces, ¿cómo que tú crees que continúa algo? Después quebré y luego reingreso, ¿no? Y fue como, ala. Es distinto. Sí, claro. Y como te digo, yo creo que es una carrera que es muy proclive a la soberbia, a la indulgencia, a la arrogancia en algunos casos. Y yo creo que lo que te da la docencia es mucha humildad. O sea, si tú estás abierto a aceptarla, ¿no? Y yo creo que estas personas que he mencionado tienen eso. Entonces es un valor que yo admiro muchísimo, ¿no? Entonces, y considero que son o sea,
son maestros, para los profesores, si puedo decirlo así, para mí, ¿no? Ellos me enseñan mucho con su trabajo, con las conversaciones que tengo y con su comportamiento en general, ¿no? Yo he cometido errores, como siempre, como cualquier persona, y a veces, muchas veces, ellos mismos me han dicho, oye, esto, y creo que es lo mejor que han podido hacer. Cuadrarme cuando tengan que cuadrarme y hablarme directamente Bájale un poquito a las revoluciones, tal vez. Sí, claro. No han podido con un poquito de chacota, con mi chacota en clase, pero a los demás creo que sí. No, es una buena casa de estudios. Sí, estoy de acuerdo. Así, la casa la hace la gente que vive ahí dentro. Sobre todo, así es, estoy muy de acuerdo. Espero pronto volver ahí, me gustaría, no sé, compartir, explorar, quién pues sabe. ahí, hazlo ahí, podrías hacer algo interesante ahí, no sé, unos cuantos drop bits, ¿cómo se llama? Drop bytes, no sé. Sí, yo tampoco. Ya. Pero Así es. sí, de hecho sí me gustaría compartir, explorar, conversar, encontrarme en un nuevo momento en el que ya salí de la universidad y conversar con las personas Sí, claro. que ahí están. Es bacán porque los profesores se acuerdan de uno y cuando vas a visitarlos, y tú les cuentas qué estás haciendo, a los profesores nos gusta mucho eso, que nos cuenten que les está yendo bien, porque sentimos de alguna manera que si bien no somos los únicos que los han hecho, pero sí hemos sido partícipes de un pequeño aspecto de la vida de ustedes. Entonces eso es... Ni tan pequeño, es bastante, es grande Bueno. porque es que pasas mucho tiempo en la universidad, casi dejas tu casa, ¿no? Claro. Entonces, y la mayoría del tiempo estás compartiendo con los profesores, los Claro. docentes, ¿no? Entonces, no es poco, de Claro, verdad te digo que es claro. muy grande. Bueno, El sí. efecto o... Bueno, imagínate, pues como yo te digo, ahí hablando de mis traumas, ¿no? O sea, puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, por eso es bueno que cuando vienen y nos cuentan algo o nos van a buscar, nosotros, o sea, y yo he visto a otros profesores también levantarse y decir, oye, qué bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y a veces, quieras o no, o sea, nosotros vemos muchos alumnos al año. Y imagínate en la trayectoria. Como te digo, este es mi año 19 enseñando. Y otra es contabilizando por la cantidad de talleres que llevamos, etcétera, con Sebas. Saqué que prácticamente estoy en casi 14.000 horas de vuelo, ¿no? Es una brutalidad de enseñanza. Entonces, sí. Estoy siendo indulgente ahorita. Bueno, nada, oye, gracias. Muchas gracias, Juancho, por este capítulo. Para él ha sido divertido, le pasó muy bien. Sí, gracias, qué bueno, me alegra bastante. De verdad, yo también le pasé bastante. Cualquier cosa políticamente incorrecta que haya dicho, le editas, ahí ¿sabes? sumió. No, hasta ahora todo bien, yo creo. Pero como te digo, quedan bastantes temas para un siguiente capítulo. Creo que va a estar bueno también. No, y esas personas que yo te he mencionado... Quedan invitadas, de hecho las voy a invitar personalmente. De hecho ya les he invitado previamente. Las invité cuando aún no tenía este set, ¿no? Sí, creo que sería interesante que te den también sus propias versiones. O su vivencia también, pues, ¿no? Exacto, esas experiencias son increíbles, ¿no? Y hay historias que esto pueden contar, son maravillosas, hay historias que son graciosas, hay historias que son de terror, ¿no? Y pero bueno, es parte de lo que hacemos, los seres humanos. Nos conectamos por las historias, creo que. Y sin las historias no seríamos nada, ¿no? La razón por la que se crean comunidades es justamente por eso, ¿no? Una historia en conjunto. Pero una historia real, ¿no? No inventada. No inventada. Y eso es... Te lo dejo para el siguiente capítulo. Bueno, él es Juan Luis Arezo, arquitecto, ha sido mi profesor en la universidad. Y bueno, he tenido el gusto de compartir este capítulo con él. Como verán, es una excelente persona académica y persona un también. Un poquito resfriado eso. Como persona también. Su oficina es Charcoal Arquitectura. Gracias. Y todos sus redes van a estar en el video y cualquier cosa que necesiten con él. Sí, gracias. No, gracias a ti. Un abrazo.